Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Juegos de reencarnación. La madre de Yukino es demasiado atrevida. Traductor God of Chicken. El transmigrador, Nishikawa Makoto, viaja a un mundo donde se mezclan varios elementos del anime. Después de inscribirse en la Academia Shuchi-in y presenciar a un grupo de niños ricos de segunda generación que pueden hacer lo que quieran, se da cuenta una vez más de la importancia de nacer en la familia correcta. Justo entonces, el juego de la reencarnación desciende. Para sobrevivir, debe conquistar varios mundos de mazmorras. Es más, los poderes obtenidos en los mundos de mazmorras pueden seguir usándose en el mundo real. Naruto. Mientras otros jugadores siguen asistiendo tontamente a la Academia Ninja, Makoto ya se ha infiltrado en el complejo del clan Uchiha durante la noche de la masacre y ha obtenido con éxito el Mangekyo Sharingan. One Piece. Mientras otros jugadores reflexionan sobre si unirse a la marina o al gobierno mundial, Makoto se alía con Barba Negra para robar varias frutas del diablo poderosas y dárselas a sus esposas. Dragon Ball. Mientras otros jugadores aún piensan si estudiar en la escuela Tortuga o en la escuela Grulla, Makoto ya ha viajado en secreto a Namek en una nave espacial para pedir un físico Saiyajin con las esferas del dragón. En realidad, Makoto. Oye, Yukino, anoche dimos una fiesta increíble, con todas las chicas guapas invitadas. ¿Adivina quién no recibió invitación? Señora Yukino Sita. Tú. 289. Capítulo 289. El furioso Makoto. Al día siguiente, las chicas se despertaron una tras otra. Esta fue una de las pocas noches en que durmieron solos. Debido al 16º cumpleaños de Nayuta ayer, todas las chicas regresaron conscientemente a sus propias habitaciones y no fueron a ver a Makoto. Todos sabían muy bien que la noche anterior estaba dedicada a Nayuta. Después de todo, los sentimientos de esa chica por Makoto eran incluso más evidentes que los de Moea. Sin embargo, cuando se levantaron por la mañana y vieron a Makoto sudando profusamente en el campo de entrenamiento, las chicas se quedaron atónitas. Debido a las experiencias pasadas con Miku, Moea y otras, sabían que después de quitarle la virginidad a una chica, Makoto no llegaría demasiado pronto al campo de entrenamiento, básicamente pasaría toda la mañana acurrucándose con ella. Pero esta vez, Makoto había llegado demasiado pronto. Claramente algo andaba mal. Moea y los demás querían acercarse a abrazar a Makoto. Pero justo cuando intentaban con adoración rodear su cintura con sus brazos, sus movimientos se detuvieron bruscamente. La expresión de Makoto era demasiado sombría en ese momento. Incluso las hermanas Fujiwara, que tenían las personalidades más alegres entre las chicas, se quedaron atónitas y no se atrevieron a acercarse ni por un instante. Incluso las hermanas Aizono, Utaa y otras que llevaban mucho tiempo casadas con Makoto, muchas de ellas veían esa expresión en su rostro por primera vez. Todas se abstuvieron de acercarse y retrocedieron encogiéndose. ¿Qué pasó? Kokoro, que también estaba a punto de cumplir 16 años, preguntó en voz baja. Kotonoha, que estaba a su lado, negó con la cabeza, indicándole a su hermana que no hablara a la ligera. En ese preciso instante, se abrió la puerta del dormitorio de Makoto. Nayuta salió vistiendo el mismo tipo de uniforme que Makima en aquel entonces. Aunque solo tenía 16 años, su figura curvilínea ya era plenamente evidente. Combinado con los ajustados pantalones de vestir femeninos que llevaba debajo, dejaba al descubierto unas nalgas voluptuosas comparables a las del grupo MILF. Todas las miradas se dirigieron involuntariamente hacia Nayuta. Al ver que Nayuta caminaba con paso firme, para nada como alguien que acababa de sufrir una transformación, no se sorprendieron, era bien sabido que los demonios tienen habilidades de autorregeneración. Lo que les pareció extraño fue que Nayuta no mostrara el temperamento de una chica que acababa de convertirse en mujer. En cambio, miraba con cautela a Makoto, que se encontraba en el centro del campo de entrenamiento, con los ojos llenos de miedo.
Cabe señalar que, si bien Nayuta solo escuchaba a Makoto, jamás interactuaría con él de esa manera. Nayuta se mordió el labio, se acercó con cuidado, rodeó la cintura de Makoto con sus brazos por detrás, apoyó la cara en su espalda y dijo débilmente: Lo siento. Me equivoqué. Al oír estas palabras, todos se quedaron boquiabiertos, atónitos. Cabe mencionar que, durante todos los años que Nayuta estuvo con Makoto, ella siempre se había comportado como una niña mimada o una princesa caprichosa. Escucharle decir lo siento fue algo verdaderamente insólito. Makoto la ignoró, limitándose a levantar y bajar a Ragnir, que se había transformado en su forma de martillo, usándolo como si fuera una mancuerna. Ragnir se estaba mareando al ser levantado, chillando, pero no se atrevió a resistirse. Al ver que Makoto la ignoraba, Nayuta se mordió el labio y se acercó a Yotsuba. Ante la mirada confusa de la otra, le preguntó: Nakano Yotsuba, ¿estás dispuesta a cancelar el contrato? ¿Eh? Yotsuba se quedó atónita por un momento y luego preguntó confundida: ¿No se canceló el contrato hace mucho tiempo? 10 años atrás, cuando se enfrentaron por primera vez a los piratas de las rocas, Nayuta firmó un contrato con Yotsuba, obteniendo así el poder de la fruta magma. No solo eso, sino que también había firmado contratos con Rece, Kotonoha y otros. La razón aducida fue para facilitar la lucha contra los piratas de Rocks. Pero todos conocían el resultado. En aquel momento, no se produjo un enfrentamiento a gran escala entre ambos bandos, solo Makoto luchó contra Rocks. Por lo tanto, Makoto le había dicho a Nayuta que cancelara los contratos posteriormente. Sin embargo, Nayuta estuvo de acuerdo verbalmente, pero en realidad usó su capacidad de dominación para modificar los recuerdos de Nakano Yotsuba y los demás, haciéndoles creer que los contratos habían sido cancelados, cuando en realidad, no lo habían sido. La razón, naturalmente, era que Nayuta no soportaba la idea de renunciar a compartir sensaciones con Rece y los demás. Al fin y al cabo, ella quería experimentar esa sensación todas las noches. Nayuta había planeado originalmente cancelar los contratos en secreto cuando alcanzara la mayoría de edad y pudiera experimentarlo por sí misma. Su intención era ocultárselo a Makoto para siempre. Pero ayer, mientras pedía su deseo, Nayuta lo dejó escapar accidentalmente. Makoto intuyó de inmediato que Nayuta probablemente le estaba ocultando algo. Así que ayer, antes de que se pusieran manos a la obra, Makoto no dejó de presionar a Nayuta para que le contara qué estaba pasando. Aunque poseía un gran poder, Nayuta, al fin y al cabo, seguía siendo una estudiante de secundaria. Sumado al hecho de que Makoto ejercía sobre ella una especie de represión genética sobre ella, como un padre, Nayuta finalmente no pudo soportar la presión y confesó obedientemente. Tras enterarse de la verdad, Makoto guardó silencio en el acto. Luego, se dirigió directamente al sofá y dijo: «Vamos a dormir». Al ver la expresión en el rostro de Makoto, Nayuta supo que estaba realmente enfadado. La razón era sencilla: firmar contratos con Nayuta era peligroso. Entre otras cosas, si Nayuta era atacada, los daños se transferirían automáticamente al contratista. Y Nayuta no podía decidir a qué contratista se transferirían los daños, era completamente aleatorio. Si sufriera un ataque mortal, este podría transmitirse a Rece, Yotsuba o a los demás. Aunque apenas había luchado desde que llegó al mundo de One Piece, ¿qué pasaría si ese joven, Inu, se volviera loco y disparara un arma antigua contra Makoto y los demás? ¿Y si alguien atacara mientras Makoto estuviera ausente? ¿Podría suceder esto? ¿Quién podría decirlo con seguridad? Por eso Makoto estaba tan insatisfecho con el comportamiento de Nayuta. Tras Yotsuba, Nayuta procedió a cancelar los contratos con Rece, Kotonoha, Miku y las demás, una por una. Esta serie de acciones dejó completamente estupefactas a las jugadoras que aún no habían tenido una relación con Makoto, como las hermanas Yukinoshita, Kaguya y Ai. Dios mío. ¿Con cuántas personas del barco había firmado contratos Nayuta sin nuestro conocimiento? Durante los días siguientes, el ambiente en el barco fue bastante opresivo. Nayuta, acostumbrada a ser mimada y consentida, parecía haberse convertido en una persona sumisa, permaneciendo cerca de Makoto todo el día e intentando animarlo de todas las maneras posibles. Sus palabras más frecuentes eran: «Lo siento. Makoto-kun, ¿quieres un poco de agua? Makoto-kun, ¿tienes hambre? Makoto-kun, ¿me dejas darte un masaje en los hombros?» Makoto siguió con lo suyo sin mostrar expresión alguna, pero no la apartó. Nayuta servía té y agua, y masajeaba hombros y espaldas con la misma atención que una joven novia que hubiera hecho algo mal. Las chicas observaron esta escena con sentimientos encontrados.
Algunos pensaban que Nayuta se lo merecía, quien le dijo que firmara contratos en secreto. Algunos sintieron lástima por Nayuta, después de todo, lo hizo porque le gustaba Makoto. Algunos sintieron alivio en secreto, por suerte, Nayuta no había luchado mucho en los últimos años, así que el daño no se les había transferido. 290. Capítulo 290. Nayuta, no querrás volver a enfadar a Makoto-kun, ¿verdad? Una semana después, por la mañana. Makoto se estaba cepillando los dientes cuando Nayuta se acercó de nuevo, le tomó la mano y le preguntó, ¿me perdonarás? Al sentir la suavidad de su brazo, Makoto miró el rostro de Nayuta, que ahora tenía 16 años, y por un instante, este se superpuso con un rostro que no había visto en años, lo que lo dejó algo aturdido. Makoto respiró hondo y escupió el enjuague bucal. ¿Estás seguro de que entiendes que hiciste mal? Tras una semana, la ira de Makoto había disminuido considerablemente. Pensándolo bien, Nayuta solo tenía 7 u 8 años por aquel entonces y probablemente no se había dado cuenta de la gravedad del asunto. Lo entiendo. De verdad que sí. Nayuta habló con cautela, poniéndose constantemente de puntillas para besar la mejilla de Makoto, limpiándole un poco de espuma de la comisura de los labios. Makoto extendió la mano y con delicadeza atrajo a Nayuta hacia sus brazos. Tras un breve momento de caricias, su mano se deslizó inconscientemente hacia sus regordetas nalgas. Esa era la parte de esa mujer que más le había gustado en aquel entonces. El rostro de Nayuta se sonrojó ligeramente mientras le presionaba la oreja y decía, «Oye, esa noche, cuando Nayuta se quitó el traje de mujer, revelando su figura de ramas delicadas que dan frutos abundantes, momentos después, se oyeron llantos y susurros de risa provenientes del dormitorio de Makoto. Normalmente, cuando las mujeres de Makoto oían esos sonidos, experimentaban algunas emociones leves. Aunque ya estaban acostumbrados a que aparecieran nuevas mujeres al lado de sus hombres, esta vez respiraron aliviados. Durante la semana pasada, debido al estado de ánimo de Makoto, el ambiente en todo el barco había sido bastante opresivo. Ahora que Nayuta finalmente había apaciguado a Makoto, ya no tenían que vivir con miedo. Kokoro, la mejor amiga de Nayuta, hizo un puchero y no pudo resistir la tentación de acercarse a la puerta, pegando la oreja a ella. Al oír los gritos alternados desde dentro, no podía imaginar cómo su mejor amiga, que normalmente actuaba como si ella fuera la jefa y el cielo solo pudiera ser secundario, podía emitir esos sonidos de rendición. Sobre todo cuando oía a su mejor amiga llamarla papá sin parar, el rostro de Kokoro se ponía extremadamente rojo. Al día siguiente, Makoto no se dejó ver en toda la mañana. Las jugadoras a bordo del barco volvieron a suspirar de alivio. Parecía que esos dos se habían reconciliado de verdad. Ahora ya no tenían que vivir con miedo. Alrededor del mediodía, finalmente se abrió la puerta del dormitorio. Nayuta, vestida únicamente con una camiseta de pijama de hombre y sin pantalones, salió apoyándose contra la pared. Aunque los demonios tienen la capacidad de autocurarse, aún necesitan beber sangre para recuperarse. Además del agotamiento físico, el agotamiento mental se había convertido en la mayor carga para Nayuta. Kokoro, que había estado espiando de nuevo desde anoche hasta la mañana siguiente, se sobresaltó cuando su mejor amiga salió de repente y se cayó de culo. Su pecho, no menos impresionante que el de su hermana y que superaba los 100, dio un golpe significativo. Nayuta miró a su mejor amiga y le ordenó, «Tráeme un vaso de agua». Kokoro se alejó rápidamente y regresó enseguida con un vaso de zumo recién exprimido. Tras beber 3 vasos seguidos, Nayuta por fin sintió menos sed. «Nayuta, no fue mi intención», Kokoro se disculpó con su mejor amiga en voz baja. A Nayuta no le importó. Ahora estaba de buen humor y sabía lo fuerte que había gritado la noche anterior, después de 10 años de experimentar esa sensación cada noche a través del intercambio sensorial, la sensación de hacerlo ella misma era realmente diferente. Al ver que su mejor amiga no estaba enfadada, Kokoro se sintió muy aliviada. Dio un paso al frente, entrelazó su brazo con el de Nayuta y preguntó con curiosidad, «¿Qué se siente?». Mientras hablaba, Nayuta no pudo evitar mirar hacia la figura que se estaba vistiendo dentro de la habitación. Al notar la mirada de Kokoro, Nayuta, involuntariamente, le bloqueó la vista. «Vamos a comer». Nayuta habló con calma, emanando una sensación innata de presión desde su interior. Kokoro parpadeó confundida, sin saber qué le pasaba a su mejor amiga, pero aún así la ayudó, guiando a Nayuta hacia el comedor. En el momento en que Nayuta entró, todas las miradas de las chicas se centraron en ella.
También notaron que, cuando Nayuta solía usar su traje negro que estilizaba su figura, no era tan evidente, pero ahora que solo llevaba una parte superior de pijama de hombre, pudieron ver que esta chica también tenía una figura excepcional. Sobre todo esas nalgas, tan firmes. TCH, al observar con la mirada al grupo de mujeres en el comedor, Nayuta no pudo evitar chasquear la lengua. Antes no les había prestado atención, pero ahora, por alguna razón, cuanto más miraba a esas mujeres, más las detestaba. Nayuta, ¿qué te pasa? Al ver el disgusto manifiesto de Nayuta, la más maternal del grupo MILF, la señora Yuigahama, dio un paso al frente y preguntó. Oh, no. La señora Yuigahama aún no podía considerarse miembro del grupo MILF, todavía no se había unido oficialmente a la familia Nishikawa. Sería estupendo que todos desaparecieran. Nayuta lo dijo sin ocultarlo. Al oír esas palabras, el ambiente en el comedor se heló al instante. Todas las chicas se sobresaltaron. La señora Yuigahama se paró frente a Nayuta, mirando con asombro aquellos ojos rodeados de un halo dorado, y luego a las otras chicas a su alrededor, que estaban demasiado asustadas incluso para respirar, incluida su propia hija, Yui. La señora Yuigahama respiró hondo, se inclinó, se acercó al oído de Nayuta y dijo en una voz que solo ellos dos pudieron oír. Nayuta, no querrás volver a enfadar a Makoto-kun, ¿verdad? El cuerpo de Nayuta se puso ligeramente rígido. La intención asesina que brotaba de esos ojos rodeados de anillos dorados se congeló en ese instante. Unos segundos después, se disipó lentamente. La semana pasada fue, sin duda, la semana más incómoda que había vivido desde que nació. Cuando Makoto la ignoró, sintió que todo su mundo se oscurecía. También sabía que Makoto jamás le permitiría hacer tal cosa. Al final, Nayuta no tuvo más remedio que reprimir con fuerza su descontento y apartar la mirada de las mujeres. Sí. Ella respondió en voz baja y, con la ayuda de Kokoro, se sentó a la mesa del comedor. La señora Yuigahama le sirvió un tazón de congé y lo colocó con cuidado delante de ella. Come. Es una papilla de frijoles rojos, hecha especialmente para ti. Nayuta miró la papilla en el tazón, guardó silencio por un momento, luego tomó una cuchara, cogió una cucharada y se la llevó a la boca. Finalmente, el ambiente en el comedor se relajó. Al ver que Nayuta se calmaba, las demás señoras Nishikawa dejaron de preocuparse. Después de todo, pensándolo bien, Makoto jamás le permitiría actuar de forma imprudente. Sin embargo, definitivamente no querían estar con Nayuta cuando ella y Makoto estaban juntas por la noche. Esta chica era demasiado posesiva. Compartir el mismo palo con ella probablemente la haría guardar rencor. Mejor dejar que lo obtenga para ella sola durante unos días. Después de todo, aún quedaban muchos días por delante. 291. Capítulo 291. Una sola mirada a Odin acorta tu vida después de cenar. En la cubierta del Hotel World Go, el resplandor restante del atardecer teñía la superficie del mar de un rojo dorado. Makoto estaba sentado en una silla de mimbre, jugando al ajedrez con Eri. Nayuta estaba sentada completamente sobre el regazo de Makoto, con los brazos alrededor de su cuello, observando con adoración el perfil de su hombre. Apoyó la barbilla en el hombro de Makoto, y sus ojos, rodeados de un halo dorado, rebosaban de posesividad. Kokoro estaba de pie detrás de Makoto, masajeándole constantemente los hombros. Su busto, que ya había superado los 100 centímetros, presionaba contra la nuca de Makoto, dándole una probada del tratamiento de almohada cerebral. Mientras Nayuta monopolizaba a Makoto, la única persona que podía obtener una parte en ese momento era su mejor amiga, Kokoro. Después de todo, durante los 10 años que se conocían, Kokoro básicamente había seguido el ejemplo de Nayuta: si la hermana mayor se come la carne, la hermana pequeña también debería recibir una parte. Por cierto, Eri tenía el mayor poder de combate entre el grupo MILF, aparte de Leonora, la usuaria de la fruta del vampiro. Al fin y al cabo, en la vida real, practicaba judo a diario como afición, por lo que su condición física era bastante buena. Eri miró a Nayuta, quien llevaba unos días pegada a Makoto como una lapa. Aunque esta chica había sido así desde pequeña, últimamente su cariño se había intensificado aún más. Pero no era incomprensible, al fin y al cabo, todas las chicas que acababan de entregar su cuerpo por primera vez eran así. La reacción de aquellos de ellos que estaban casados, o incluso tenían hijos, después de hacer tal cosa con Makoto fue básicamente: sigue así, maldita sea. Kiara. Makoto-kun, Eri, algo terrible ha sucedido. Justo en ese momento, Yukiko llegó corriendo y haciendo mucho ruido. ¿Qué ocurre?
Eri giró la cabeza para mirar a su amiga, que se acercaba corriendo y haciendo mucho ruido, sin que su expresión cambiara mucho. Ella estaba acostumbrada a las locuras de Yukiko. Yukiko se acercó a ellos, sonrió y señaló sus pómulos. Mira, la piel aquí está flácida. Nayuta se burló sin piedad. ¿No es eso normal? Tía, ya casi tienes 50 años. Makoto inmediatamente le pellizcó con fuerza las nalgas a Nayuta, diciéndole que se callara. Aunque Eri también quería consolar a su amiga, al oír hablar de este tema, su expresión también se ensombreció. De hecho, recientemente se había dado cuenta de que tenía el mismo problema, solo que no en el mismo lugar. Makoto-kun, tienes que hablar con el rey de esa isla Gyojin y hacer que encuentre oro puro rápidamente. Yukiko sacudió el brazo de Makoto, llorando y gritando. Antes, la señora Yukinoshita, Kayoko y las demás habrían intervenido para llevarse a Yukiko. Pero esta vez, las MILF no dijeron nada. Después de todo, también habían notado cambios físicos últimamente. Era inevitable. Incluso en un mundo bidimensional, ya tenían casi 50 años. Por muy bien que se cuidaran, inevitablemente mostrarían algunos signos de envejecimiento. El grupo de chicas, no, ya no se les podía llamar grupo de chicas. El grupo de hermanas mayores también estaba empezando a ponerse ansioso. Después de todo, también tenían casi 30 años. Si bien se encontraban en la etapa más hermosa de la vida de una mujer, aún quedaban más de 20 años para el final estimado de la misión, tal como la describió Makoto. No querían esperar hasta tener más de 50 años y dejar que su pareja los viera envejecidos. Yukiko lloraba desconsoladamente, pero Makoto no podía hacer nada al respecto. Después de todo, aunque los hombres pez eran muy buenos encontrando cosas en el mar, su población era limitada. El propio Neptuno sabía que su demora en encontrar oro puro podría disgustar a Makoto, por lo que cada año ofrecía proactivamente una gran cantidad de tesoros para aliviar cualquier posible descontento que Makoto pudiera tener. Por supuesto, el principal descontento provenía de estas chicas con ansiedad por la edad. Makoto no tenía prisa. En ese preciso instante, una bandada de vacas de periódicos sobrevoló la zona. Makoto agitó la mano inconscientemente. Un repartidor de periódicos bajó volando y entregó un ejemplar. Eri, sentada frente a Makoto, le entregó rápidamente una moneda al pájaro. Makoto la abrió y vio un rostro que le provocó náuseas instintivamente. Al notar la expresión de disgusto en el rostro de Makoto, las chicas se olvidaron momentáneamente del asunto del oro puro y se reunieron a su alrededor con curiosidad. El titular del periódico decía: Kozuki Oden, comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, recompensa. 550 millones de libras. Sin saberlo, ese momento había llegado. Kozuki Oden se había unido oficialmente a los piratas de Barba Blanca y ejercía como primer comandante de la segunda división. Las chicas lo comentaron entre ellas. Pero todos sentían curiosidad. ¿Por qué su hombre ponía esa expresión de disgusto cada vez que veía las noticias sobre este restaurante Kozuki Oden? Aunque este hombre no era muy atractivo, no debería llegar al punto de causar repugnancia, ¿verdad? Esos tipos como Golden Lion, Streusen y otros eran más feos que Oden, pero nunca habían visto a su marido poner semejante cara. Justo en ese momento, al ver la palabra Kozuki en el periódico, Makoto tuvo una repentina inspiración. Tengo mi manera. Todas las chicas lo miraron. Makoto dejó el periódico sobre la mesa, levantó la vista y recorrió con la mirada todos los rostros presentes, ya fueran ansiosos o expectantes. Ya que no podemos encontrar oro puro, viajemos en el tiempo. ¿Saltar a través del tiempo? Yukiko parpadeó, sin comprender. ¿Qué quieres decir? Eri se ajustó las gafas y mostró una expresión de desconcierto. Makoto señaló la cara ridícula en el periódico y explicó sin prisa. La esposa de este idiota, Kozuki Toki, es la usuaria de la fruta del tiempo. La habilidad de esta fruta es permitir que uno mismo y otros viajen al futuro. La propia Kozuki Toki provenía de hace 800 años. Utilizó el poder de la fruta del tiempo para seguir saltando al futuro, hasta llegar a esta época. En la obra original, Momonosuke, Kinemon y esas personas también usaban su habilidad para saltar de la era de Roger a la era de Luffy. Eso significa, Megumi habló en voz baja. Podemos usar esta habilidad para saltar directamente al punto temporal de la misión del juego de la reencarnación. Exactamente. Makoto asintió. De esa forma, no tenemos que soportar tantos años en este mundo. Podemos saltar al futuro, completar la misión y regresar directamente al mundo real. La cubierta quedó en silencio por un instante. Unos segundos después. En realidad.
Yukiko fue la primera en levantarse de un salto, con los ojos muy abiertos. Las lágrimas aún no se habían secado en su rostro, pero las comisuras de sus labios ya se curvaban incontrolablemente. Eso significa que no tenemos que esperar más de 20 años. Sí. Makoto asintió. Pero, ¿qué les sucederá a nuestros cuerpos cuando viajemos en el tiempo? Preguntó Eri. La capacidad de la fruta del tiempo permite transportar a las personas a un punto específico del futuro. El cuerpo no envejece ni cambia. Makoto explicó. En pocas palabras, tendrás el mismo aspecto que tenías antes del salto. Eso significa que, ya no envejeceremos. La voz de Yukiko subió una octava. Correcto. Ah. Yukiko agarró a Eri, que estaba a su lado, y empezó a saltar. Yotsuba exhaló un largo suspiro de alivio y se palmeó el pecho, mientras sus pechos rebotaban al compás. Pensé que realmente tendría que aguantar hasta los 50 años, después de todo, yo tampoco quiero que Makoto-kun me vea viejo. Megumi ladeó la cabeza y sonrió. Sin embargo, Sayuri preguntó. Primero tenemos que encontrar a la esposa de Kozuki Oden, ¿verdad? 292. Capítulo 292. Hay demasiados personajes nauseabundos en el país de Wano. Eso significa, Kokoro, que estaba de pie detrás de Makoto, hizo una breve pausa en su masaje. ¿Tenemos que ir a buscar al Kyo Neugate? Se mordió el labio, con un atisbo de vacilación en la mirada. En la época en que recibían instrucción de los piratas de las rocas, Kokoro había estudiado con Barba Blanca. Por alguna razón, aquel anciano del bigote peculiar tenía mucha más paciencia con los niños. Por lo tanto, los más jóvenes, como Kokoro, Raiya y Komachi, habían estudiado con Barba Blanca. Ahora que Oden era el capitán de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, si querían capturar a su esposa, dada la naturaleza protectora de Barba Blanca, un enfrentamiento entre ambos bandos probablemente sería inevitable. Para ser sincera, a menos que fuera absolutamente necesario, Kokoro realmente no quería volverse contra Barba Blanca. Si fuera Shiki en su lugar, sería mucho mejor. Después de todo, a lo largo de los años, habían visto con frecuencia noticias en los periódicos sobre Shiki, Big Mom y otros que sembraban el caos. Esto también coincidía con la valoración que Makoto había hecho anteriormente de ellos, hacia semejante escoria, no había necesidad de tener piedad. Aparte de tener hijos, Barba Blanca rara vez tenía malas noticias. Si hubieran entrado en guerra con él, las chicas habrían tenido que cargar con ciertos prejuicios morales en mayor o menor medida. Sin prisas. Makoto notó la vacilación de Kokoro y agitó la mano. Simplemente ve al país de Wano y espera. ¿País de Wano? Sí. Makoto asintió. Kozuki Oden es el heredero del país de Wano. Volverá tarde o temprano. Simplemente iremos allí con antelación y esperaremos. Aunque capturaran a Toki ahora y la obligaran a usar la habilidad de la fruta del tiempo, aún faltaban varios años para la batalla de Marineford. Saltar en el tiempo no significaría gran cosa. Podrían esperar otros 2 años hasta que la línea temporal estuviera exactamente 20 años antes de la batalla de Marineford, y entonces dar el salto. Todavía tenemos que esperar. Yukiko volvió a sentirse desanimada al instante. Makoto extendió la mano, le acarició las mejillas y las pellizcó suavemente, sonriendo. Está bien. Aunque tengas algunas arrugas, seguiré haciéndote el amor igual. El rostro de Yukiko se puso rojo brillante en un instante. Con tanta gente alrededor, ¿qué estás diciendo? En realidad, muchas veces las mujeres no necesitan tener rostros con mucho colágeno para verse bien. A veces, unas pocas marcas del paso del tiempo pueden añadirles encanto. Makoto pensó inconscientemente en esas MILF de su vida anterior. Ese tipo de mujer era más atractiva cuando era un poco mayor. Joder, la ves y no piensas en otra cosa, solo quieres follar con ella. Sí, Eri también era de ese tipo. Al oír las palabras de Makoto, todas las integrantes del grupo MILF se sonrojaron profundamente. Y Sayuri y la señora Yuigahama, que también eran mayores de edad pero no habían entablado ninguna relación con Makoto durante todos esos años, inexplicablemente comenzaron a sentirse inquietas. Todas las noches, escuchaban a Makoto con otras mujeres, algunas de las cuales tenían su misma edad. Ellos también estaban llegando a su límite. Por un momento, el ambiente en la cubierta se tornó tenso. Nayuta, sentada en el regazo de Makoto, observó las expresiones de aquellas mujeres, con un destello de disgusto en sus ojos rodeados de un anillo dorado. HMPH. Ella gruñó suavemente, hundió el rostro en el cuello de Makoto y la abrazó con más fuerza. Makoto le dio una palmadita en la espalda y no dijo nada.
Tras decidir su próximo destino, Makoto y su grupo dirigieron el Hotel World Go hacia el país de Wano. Tras llegar a las aguas exteriores del país de Wano y contemplar las condiciones climáticas extremas, con tormentas eléctricas y los innumerables y densos remolinos en la superficie del mar, las mujeres comprendieron por qué el gobierno mundial no había podido hacer nada al respecto durante cientos de años. Con un clima tan extremo, sería imposible que los barcos comunes no solo entrarán en el país de Wano, sino incluso que entrarán en estas aguas sin ser arrastrados a las profundidades marinas y perecer sin un entierro adecuado. ¿Cómo se supone que vamos a entrar? Chica se inclinó sobre la barandilla del barco, mirando las olas negras y embravecidas en la distancia y los relámpagos que caían de las nubes, con el rostro pálido. Los barcos comunes y corrientes no pueden entrar. Makoto estaba de pie en la proa. Con esas palabras, una energía grisácea surgió del cuerpo de Makoto, expandiéndose, condensándose y tomando forma al instante. Esqueleto, carne, armadura, alas, el Susanoo de cuerpo completo descendió una vez más. El gigante gris oscuro de varios cientos de metros de altura se alzaba sobre el mar, con sus alas extendidas ocultando el cielo. Extendió sus gigantescas palmas y alzó a Gou, el ser del otro mundo, y ayuda el perfume. El Susanoo de cuerpo completo batió sus alas y se elevó hacia el cielo. El viento aullaba, los relámpagos pasaban velozmente junto al gigante, pero la armadura de energía gris negruzca los desviaba. Los dos barcos permanecieron inmóviles en las palmas del gigante. Tras atravesar directamente los escarpados acantilados, Makoto controló el Susanoo de cuerpo completo y colocó al Hotel World Go y al perfume Yuda en el suelo. Auge, la tierra tembló violentamente. Los animales del país de Wano, inicialmente atraídos por el alboroto, vieron al Susanoo de cuerpo completo, semejante a un dios, e inmediatamente se dieron la vuelta y huyeron aterrorizados. Semejante perturbación atrajo, naturalmente, la atención de los lugareños. Justo cuando Makoto y su grupo desembarcaban, una mujer alta, de más de 2 metros de altura, vestida con un kimono, se acercó montada en un perro con aspecto de lobo. El perro se detuvo a cierta distancia. La mujer del kimono miró a los intrusos y les preguntó: ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué han entrado sin permiso en el país de Wano? Al oír la pregunta de la mujer, las chicas que rodeaban a Makoto se miraron entre sí con desconcierto. ¿Sería posible que aún hubiera gente que no hubiera oído hablar de la fama de Makoto? Yui ladeó la cabeza y preguntó con escepticismo: ¿acaso Makoto-kun no ha hecho nada importante en estos años, por lo que su fama se ha desvanecido? Makoto explicó: eso se debe a que el país de Wano está aislado del resto del mundo. El clima extremo impide incluso que los Niuskoos lleguen volando, por lo que mucha gente aquí no sabe nada del mundo exterior. Además, el mundo exterior no solo desconoce lo que ocurre dentro del país de Wano, sino que también le resulta muy difícil obtener información sobre el país de Wano. Durante los años que Oden estuvo con los piratas de Barba Blanca, no sabía nada de la situación en su propio país. El hecho de que estuviera ocupado deambulando por ahí fuera fue una de las razones, pero la principal fue que no pudo contactar con Kinemon y los demás que se quedaron en el país de Wano. Después de todo, en este maldito lugar ni siquiera había Den Mushi. Al ver que nadie le respondía, la mujer del kimono puso la mano sobre la espada que llevaba en la cintura y alzó la voz: si esto es un error, por favor, váyanse inmediatamente. La señora Yuigahama, que tenía el temperamento más amable del barco, dio un paso al frente y dijo con una sonrisa: señorita, estábamos, pero antes de que la señora Yuigahama pudiera terminar, Makoto la interrumpió. Es un hombre. ¿Eh? La señora Yuigahama y todas las chicas quedaron atónitas. Miraron con incredulidad a la mujer con el kimono sobre el lomo del perro, su piel clara, la cintura esbelta bajo el kimono. ¿Es un hombre? Realmente no lo habían reconocido. Makoto ya lo había reconocido. Kikunojo, uno de los 9 vainas rojas de Odin. Hermano de Izou, el futuro capitán de la 16ª división de los piratas de Barba Blanca. Ambas eran trampas. Makoto observó con interés a Kikunojo, a quien se podría considerar una belleza de clase incluso entre las mujeres más bellas. Se le pasó un pensamiento por la cabeza. Probablemente les gustaría a los 4 hermanos gays. Oh no, a Ikigaya Hachiman probablemente también le gustaría, ya que debería estar bastante acostumbrado a penetrar los anos de los hombres. Sintió que era justo a tiempo, ya que los 4 hermanos gays lo habían llamado hacía un tiempo, diciéndole que casi habían terminado de visitar todas las naciones miembros y que básicamente estaban cansados de jugar con Inu, y querían juguetes nuevos. ¿No fue perfecto? Makoto sonrió, dio un paso al frente y le dijo a Kikunojo:
He venido a matar a tu amo. Pero tras decir esto, Makoto volvió a fruncir el ceño. De repente, sintió que matar a Oden sería un poco un desperdicio. Toda su familia le había causado bastante repugnancia en su vida anterior. Necesitaba encontrar una manera de atormentarlos lentamente para calmar el odio que albergaba en su corazón. Al oír las palabras de Makoto, la expresión de Kikunojo cambió drásticamente. Sus ojos se inyectaron instantáneamente en sangre, y sus pupilas ardieron con furia. ¿Qué dijiste? Kikunojo desenvainó inmediatamente su espada y cargó contra Makoto montado en su perro. Normalmente, no se metería en una pelea fácilmente. Pero para fanáticos como ellos, seguidores de la familia Kozuki, Kozuki Oden era su lugar intocable. Cualquiera que mostrara hostilidad hacia Odin sería eliminado sin dudarlo por los 9 vainas rojas. Sin embargo, Makoto ni pestañeó. Con naturalidad, sacó el Shodai Kitetsu de la cintura de Saeko y lo agitó ligeramente. Shin, apareció un destello de la hoja. Kikunojo ni siquiera vio cómo se movía su oponente. Al segundo siguiente, Ark. Kikunojo se cayó de su perro retorciéndose de dolor y rodando por el suelo. Su brazo izquierdo fue cercenado limpiamente a la altura del hombro. La sangre brotó a borbotones, tiñendo de rojo la hierba que tenía debajo. El perro se dio la vuelta y huyó asustado, desapareciendo en el bosque en un instante. Makoto miró a Kikunojo, que gritaba en el suelo, y dijo con una sonrisa: «¿Con dejar el ano es suficiente, no?». Las pupilas de Kikunojo se contrajeron bruscamente. Antes de que pudiera reaccionar, otro Shin, 3 varas. Brazo derecho. Pierna izquierda. Pierna derecha. Las 4 extremidades fueron amputadas. Kikunojo yacía en un charco de sangre, su cuerpo convulsionando incontrolablemente, con la boca abierta de par en par, incapaz de emitir ningún sonido debido al dolor abrumador. La sangre brotaba de las heridas, tiñendo de rojo oscuro la hierba circundante. Incluso las jugadoras que estaban detrás de él mostraron expresiones de asombro. Aunque sabían que su hombre era lo suficientemente despiadado, esta vez parecía excesivamente despiadado. Se dieron cuenta de que Makoto realmente odiaba a esa gente del país de Wano. Makoto volvió a envainar la Shodai Kitetsu en la vaina que Saeko llevaba en la cintura y aplaudió. «Muy bien, aten a este tipo y tírenlo al barco. Que no se muera. Cuando lleguen los 4 hermanos gays, entrégaselo. A esos tipos seguro que les caerá bien». 293. Capítulo 293. Bueno, para nada excepto para su cara. Posteriormente, Makoto ordenó al médico de a bordo de los piratas Kuja que detuviera la hemorragia y atendiera a Kikunojo, cuyas extremidades habían sido amputadas. Luego, hizo que las tripulantes femeninas de los piratas Kuja se quedaran a bordo para vigilar el barco, mientras él se preparaba para dirigir la fuerza principal hacia el país de Wano. Hablando de eso, habían pasado varios años desde la última vez que vio a Kaido-sensei, así que sería agradable ponerse al día. Sin embargo, justo cuando Makoto estaba a punto de guiar formalmente a las chicas al país de Wano, otro barco apareció por encima del imponente acantilado que tenían detrás y entró oficialmente en el territorio de Wano. El enorme revuelo hizo que todos voltearan la cabeza para mirar. La gran embarcación era transportada por nubes de llamas negras, como si cabalgara sobre la niebla y volara hacia la cima del acantilado. Esos son nubes de fuego, que solo aparecen después de que una fruta del diablo de tipo Zoan haya despertado. Utaa entrecerró los ojos mientras observaba el barco. Ella había tenido la costumbre de leer periódicos durante todos esos años e inmediatamente reconoció la bandera en la vela. Los piratas bestia. Makoto estaba un poco sorprendido. Él creía que Kaido ya había ocupado el país de Wano y formado una alianza con Kurozumi Orochi, pero parecía que apenas estaba llegando. A Makoto no le sorprendió que Kaido estuviera usando nubes de fuego para remolcar el barco. Después de todo, 20 años más tarde, en su máximo esplendor, Kaido incluso podía usar sus nubes de fuego para levantar una isla entera. En esta etapa, la capacidad de levantar un solo barco se consideraba una debilidad. Sin embargo, Kaido, que se encontraba en la proa del barco remolcado por las nubes de fuego, miró hacia abajo y también vio al grupo de Makoto. Al segundo siguiente, las pupilas de Kaido se contrajeron bruscamente. Tropezó aterrorizado y las nubes de fuego se disiparon al instante. Debido a eso, el gigantesco barco de los piratas bestia cayó directamente desde el aire. Capitán Kaido. ¿Qué ocurre? El rey, la reina y los demás a bordo del barco se alarmaron enormemente y gritaron presas del pánico.
El barco se inclinó, los miembros de la tripulación encubierta se tambalearon y algunos incluso fueron arrojados por encima de la barandilla. Justo cuando el barco estaba a punto de hundirse, en ese momento crítico, ardilla pequeña. Makoto gritó. Al ver esto, Ragnir saltó, abrió los brazos y atrapó el barco de los piratas bestia que caía. La inmensa fuerza del impacto provocó que las piernas de Ragnir abrieran dos profundas zanjas en el suelo, pero se mantuvo firme. El barco fue colocado firmemente en el suelo. Esto demostró plenamente la inmensa fuerza de Ragnir. Al ver que el barco aterrizaba sano y salvo, los piratas bestia respiraron aliviados. Pero al ver la bandera del otro mundo Goru en la casa de al lado, sus rostros palidecieron de miedo uno por uno. El cigarro que Quinn tenía en la boca se le cayó, y la grasa de su rostro tembló. Kim permaneció en silencio, pero apretó con más fuerza la espada que llevaba a la cintura. Sin embargo, entre este grupo, una niña pequeña parecía fuera de lugar. Miró con curiosidad a Ragnir, que había dejado la nave en tierra, con los ojos brillantes. Se asomó medio cuerpo por la borda y gritó emocionada. ¡Guau, qué ardilla tan mona! Makoto la reconoció inmediatamente, a la hija de Kaido, Yamato. Pero, para ser sincero, Yamato no le caía muy bien. Después de todo, desde el momento en que apareció, no paraba de murmurar. Quiero ser Oden, lo que hacía que Makoto quisiera darle una patada. Para ser sincera, si no fuera por su rostro, el personaje de Yamato sería completamente inútil. Hola, Kai-san, ¿cuánto tiempo sin verte? Makoto saludó a Kaido. En comparación con hace 10 años, Kaido ahora tenía mucho más vello facial, lo que le daba un aspecto más rudo, y su complexión era considerablemente más grande. Kaido hizo una mueca y respondió a regañadientes. Sí. Para ser honesto, realmente no quería encontrarse con él. Maldita sea, qué mala suerte tengo. ¿Eh? Señor, ¿es usted el rey del mundo? Una voz infantil y chillona provino de un lado. Yamato fue bastante valiente. Saltó del barco de un solo brinco, acortó la distancia en pocos pasos y se detuvo frente a Makoto, ladeando la cabeza para mirarlo con curiosidad. He oído que mi padre trabajaba para usted. ¡Guau, qué niño tan lindo! Yotsuba, Miku y las demás, que ya rondaban los 30 años, vieron a Yamato y sus instintos maternales se desbordaron. Yotsuba tomó a Yamato en brazos y la levantó en el aire. ¡Ue! Yamato fue alzada en alto, pero en lugar de asustarse, rió de alegría. Otras chicas también se reunieron alrededor, charlando y conversando. Kaido-san, ¿de quién es este niño? Ichika preguntó con curiosidad. Mío. La voz de Kaido salió entre dientes. De ninguna manera. Nino parecía incrédulo. Eres tan feo, ¿cómo puedes tener una hija tan linda? El rostro de Kaido se ensombreció, pero como esas mujeres pertenecían a Makoto, no se atrevió a replicar. Kaido respiró hondo y recitó en silencio. No te enfades, no te enfades, no te enfades. Inicialmente, Makoto quería impedir que Yotsuba y los demás jugaran con el niño, ya que le preocupaba un poco que el coeficiente intelectual de Yamato fuera contagioso. Pero por ahora, Kozuki Oden seguía vivo, y pasarían algunos años más antes de que Yamato fuera poseído. Así que Makoto dejó que Yotsuba y los demás jugaran con Yamato. Kaido-sensei, ¿cuánto tiempo sin verte? Chika corrió con entusiasmo hacia Kaido y lo saludó con la mano. Hace 8 años, la alumna principal de Kaido era Chika. Y el estilo de lucha actual de Chika era bastante similar al de Yamato en el futuro, ambos empuñaban un kanabo. Kaido miró a su antiguo alumno, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Sí. Respondió superficialmente, con la mirada perdida en otro lugar. Makoto observó cómo los dos se saludaban, se acarició la barbilla y reflexionó que si Kaido moría, tal vez le daría su fruta del dragón azul al cáncer de la tierra para que se la comiera. King, Quinn y otros miembros del grupo de Kaido también desembarcaron del barco uno tras otro. Al ver a Makoto, todos bajaron la cabeza y no se atrevieron a hablar. Aunque Makoto no había hecho nada importante en los últimos años, sus subordinados, como Yu, los 4 hermanos Geis, Bean y otros, acaparaban los titulares cada pocos días. Dejando de lado a los 4 hermanos Geis que atormentaban a Imu todos los días, Yu, Bean y los demás mataban a cualquier pirata que encontraban, intentando aumentar el miedo que el mundo les tenía mediante este método, fortaleciéndose así aún más. Makoto invitó a los piratas bestia a entrar juntos en la ciudad. En el camino, Makoto preguntó con picardía. Kai-san, ¿qué haces aquí? Kaido no se atrevió a ocultarle nada a Makoto y respondió obedientemente.
He establecido una relación de cooperación con Kurozumi Orochi, el actual shogun del país de Wano. Planeo establecerme en una isla cercana a Wano llamada Onigashima. Kurozumi Orochi. Makoto arqueó una ceja. Sí. Kaido asintió y continuó. Kurozumi Orochi sabe que su posición es ilegítima y que Kozuki Oden, ese idiota, volverá tarde o temprano para vengarse. Por lo tanto, necesita un protector que lo respalde. Kaido añadió. La persona que eligió soy yo. Para ser honesto, Kaido no estaba interesado al principio, pero Orochi dijo que le daría a Kaido todos los recursos del país de Wano, excepto la capital de las flores. Así que aceptó. El país de Wano es el lugar de origen de la piedra marina, además de poseer una capacidad única para forjar armas, lo que lo convierte en un auténtico tesoro. Pero si Kaido hubiera sabido que Makoto también iba a venir, no habría venido aunque le hubiera costado la vida. 294. Capítulo 294. ¿Quién tiene una barra de salud más gruesa, Kinemon o Inamori Mono? Makoto y los piratas bestia se dirigieron juntos a la capital del país de Wano, la capital de las flores. Cabe decir que el país de Wano, aún no devastado por Kaido y Orochi como en la obra original, era realmente un paraíso en la tierra. Montañas verdes, aguas cristalinas, cascadas que fluyen. Antiguas construcciones de madera se erigieron a lo largo de las montañas, capa sobre capa, de manera escalonada y ordenada. Al contemplar los hermosos paisajes del país de Wano, las chicas que estaban bajo la tutela de Makoto se mostraron muy contentas. Chica dio vueltas sobre sí misma, su falda rosa clara ondeando al viento como una flor en plena floración. Ahora, con casi 30 años, desprendía un aire de madurez plena, más encantadora que en sus años de instituto. Corrió hacia Makoto, lo agarró del brazo y le preguntó con una sonrisa. Makoto-kun, ¿vamos a vivir aquí ahora? A menos que ocurra algo inesperado, sí. Makoto asintió. Kaido, que caminaba a su lado, parpadeó al oír esas palabras. Si Makoto fuera a vivir aquí, ¿qué pasaría con su compañero, Orochi? La comisura de los labios de Kaido se crispó, pero no dijo nada. Finalmente, cada uno, con sus propias ideas, llegó a la capital de las flores. En ese momento, Orochi, junto con sus subordinados Kurozumi Higurashi y Kurozumi Semimaru, acudieron a darles la bienvenida. El nuevo shogun del condado de Wano había montado un espectáculo tan grandioso que innumerables ciudadanos del condado de Wano también acudieron a presenciarlo. Entre la multitud también se encontraban los sirvientes de la familia Kozuki que se quedaron en el país de Wano, Kinemon, Raizo y otros. En ese momento, aún no sabían que su camarada Kikunojo había sido convertido en un palo humano. ¿Qué estará tramando ahora nuestro nuevo shogun? He oído que mató a todos los que se le opusieron, SHH, baja la voz. ¿Acaso no quieres vivir? Los ciudadanos susurraban entre sí, con los ojos llenos de miedo y asco. Kinemon permanecía entre la multitud, con los brazos cruzados, mirando fríamente el rostro engreído de Orochi, con el corazón lleno de ira. Este usurpador. Al ver la figura extremadamente robusta y muy visible de Kaido, el rostro de Orochi se iluminó de alegría mientras se preparaba para dar un paso al frente y darle la bienvenida. Kaido-san. Bienvenido, pero en ese momento, el usuario actual de la fruta clon, Kurozumi Higurashi, se sobresaltó enormemente. Sus pupilas se contrajeron bruscamente, todo su cuerpo se quedó paralizado, con la boca abierta pero incapaz de emitir ningún sonido. Una imagen de un periódico cruzó por la mente de Higurashi. El hombre sentado en una silla, con las piernas cruzadas, haciendo que el rey del mundo se arrodillara a sus pies y le lamiera los zapatos. Tembló al pronunciar su nombre. Nishikawa, Makoto. Orochi estaba un poco confundido, ya que no recordaba de inmediato quién era Nishikawa Makoto. Después de todo, durante este último año en el que se dedicó a deshacerse en secreto de Kozuki Sukiyaki y a ocupar el trono del shogun, había estado ocupado entregándose a los placeres y no había estado muy informado sobre las noticias del exterior. Sumado al hecho de que Makoto no había hecho nada importante en los últimos años, Orochi no lo recordó al principio. ¿Nishikawa Makoto? ¿Quién es ese? Higurashi le susurró las palabras al oído. El rey del mundo. El rostro de Orochi palideció al instante. Sus piernas se debilitaron. Ruido sordo. Cayó directamente de rodillas. No sabía que el rey del mundo venía de lejos. Perdóname por no haberte recibido como es debido. Perdóname por no haberte recibido como es debido. Su frente golpeó el suelo, su voz temblaba. Semimaru y los demás que estaban detrás de él también se arrodillaron, sin atreverse a levantar la cabeza. La multitud que observaba estalló en un alboroto.
¿Quién es ese hombre? El nuevo shogun literalmente se arrodilló ante él, rey del mundo. ¿Qué significa eso? Kinemon, Raizo y los demás también se sobresaltaron. Observaron a Orochi humillarse como un bufón de la corte y no pudieron evitar preguntarse quién era ese joven para hacer que Orochi se humillara hasta tal punto. Orochi se arrodilló en el suelo, adulando durante un buen rato antes de levantar cuidadosamente la cabeza y preguntar. ¿Puedo preguntar por qué el rey del mundo ha venido de tan lejos? Por favor, ordéneme, cooperaré plenamente. Sus ojos se movían rápidamente a su alrededor. Aunque el patrocinador que había encontrado era Kaido, si Makoto estaba dispuesto a ser su protector, eso sería aún mejor. Kaido se mantuvo al margen, observando todo aquello sin expresión, con una mueca de desprecio en sus pensamientos. Este idiota no tenía ni idea de con quién estaba tratando. Makoto miró a Orochi, que estaba arrodillado a sus pies, y dijo con calma: «Vete a la muerte». La sonrisa de Orochi se congeló en su rostro. ¿Qué? No podía creer lo que oía. Se preguntó por qué Makoto quería matarlo de inmediato. Kaido-san. Orochi giró la cabeza para mirar a Kaido, con los ojos llenos de súplica. Pero Kaido simplemente fingió no ver la expresión de Orochi, apartando la mirada. El corazón de Orochi se hundió inmediatamente hasta el fondo. Entre la multitud, Kinemon, Raizo y otros estaban eufóricos. Aunque Orochi solo llevaba un año como shogun, sus hazañas ya eran demasiado numerosas para enumerarlas. No solo recurrió a la fuerza para reprimir a la oposición, ejecutándolos públicamente mediante el desmembramiento, sino que también convocó a todas las mujeres atractivas del país de Wano a la mansión del shogun para sus propios excesos. Aunque su señor Kozuki Oden había hecho cosas similares en el pasado, pero Oden-sama era diferente. Kinemon añadió en silencio para sí mismo. Sin embargo, las siguientes palabras de Makoto borraron la sonrisa de los rostros de Kinemon y los demás. A partir de ahora, el nombre país de Wano dejará de existir. Este es el nuevo lirio amazónico. Extendió la mano, rodeó con el brazo la esbelta cintura de Tritoma y la atrajo hacia sí. A partir de ahora, serás la emperatriz del nuevo lirio amazonas. Dijo Makoto. Los ojos de Tritoma se iluminaron. Se puso de puntillas y besó a Makoto en la mejilla. Makoto-kun, eres tan bueno conmigo. Makoto sonrió y se dio una palmadita en el trasero. Así es, su intención era que Tritoma reemplazara a Orochi en el puesto de la obra original y se convirtiera en el líder de este país. Y el país de Wano Country ya no tenía por qué existir, simplemente podía desaparecer. ¿Qué? ¿El país de Wano ya no existe? ¿Cómo puede ser esto? Las exclamaciones subían y bajaban entre la multitud. Y los rostros de Kinemon, Raizo y Asura Doji, entre otros sirvientes de la familia Kozuki que se encontraban entre la multitud, cambiaron drásticamente. Inicialmente pensaron que la muerte de Orochi a manos de Makoto sería algo bueno para ellos. Pero nunca esperaron que Makoto llegara tan lejos, queriendo directamente cambiar el nombre de su país. Esto, por supuesto, desencadenó una reacción de estrés en estos samuráis. Especialmente aquellos de la familia Kozuki, que habían estado esperando el regreso de su maestro, Kozuki Oden, para que heredara el puesto de shogun. ¡No! Raizo fue el primero en dar un paso al frente, formando sellos con las manos y adoptando una postura de batalla. El país de Wano es la tierra de la familia Kozuki. No se le puede cambiar el nombre bajo ningún concepto. Bien dicho. Asura Doji también salió de entre la multitud, empuñando una gran espada. Hemos esperado tantos años a que Oden-sama regrese, ¿cómo podemos permitir que cambies el nombre del país? Uno a uno, los sirvientes de la familia Kozuki se adelantaron. Desenvainaron sus espadas y rodearon a Makoto y a su grupo. Los ciudadanos de los alrededores también comenzaron a agitarse. Algunos susurraban, otros parecían temerosos, y otros mostraban inquietud en sus ojos. Makoto miró a aquellos samuráis que habían dado un paso al frente y no pudo evitar reírse. Bushido, ¿verdad? Me especializo en aplastar el bushido. Makoto agitó la mano. Corten las extremidades de estos inútiles, igual que hicieron con esa trampa de antes. Aunque Orochi se basaba en los periódicos e incluso en los relatos orales de su subordinado de confianza, Higurashi, para obtener información externa, estaba al tanto de las cosas que Makoto había hecho. Cuando la otra parte expresó claramente su intención de matar, Orochi se dio cuenta instintivamente. Él ya está muerto. Sin tiempo para pensar más, Orochi se dio la vuelta rápidamente y corrió en dirección contraria. Te lo dejo a ti, Kai-san. Makoto saludó a Kaido con la mano, con un tono tan despreocupado como si dijera saca esta bolsa de basura.
Kaido puso los ojos en blanco. La razón por la que vino al país de Wano fue para formar una alianza con Orochi. Ahora le pedían que matara a su propio aliado, esto iba en contra de sus principios. Pero Kaido no discutió. Sacó el kanabo de su cintura y lo siguió a grandes zancadas. Aunque Orochi corrió desesperadamente, su velocidad era insignificante frente a Kaido. Kaido lo alcanzó en unos pocos pasos y blandió su maza. Estallido. El kanabo se estrelló contra la cabeza de Orochi, salpicando sangre y masa encefálica. El cuerpo sin cabeza de Orochi se balanceó por un instante, luego cayó al suelo con un golpe seco, la sangre brotó a borbotones del muñón del cuello, tiñendo de rojo las losas de piedra que había debajo. Kaido miró sin expresión el cadáver sin cabeza, luego se dio la vuelta y se marchó. Da igual. De todas formas, no tenía muchos principios morales. Este tipo estaba muerto, así que ¿qué se le va a hacer? Hablando de eso, a Nishikawa Makoto probablemente no le interesaban las armas de piedra marina y cosas por el estilo, así que probablemente aún podría obtener muchos beneficios al venir al país de Wano. Al pensar en esto, el ánimo de Kaido mejoró considerablemente. Sin embargo, justo cuando Kaido pasaba junto al cadáver de Orochi, tras dar apenas 2 pasos, oyó a Makoto decirle con una sonrisa: «Esto aún no ha terminado». Kaido arqueó una ceja. Utilizando el haki de observación, miró instintivamente hacia atrás. La cabeza de Orochi había vuelto a crecer. ¡Ah! ¡Ah! Me duele tanto. Orochi se agarró la cabeza que le había crecido recientemente, rodando por el suelo y gritando de dolor. Incluso Kaido se sobresaltó. ¿Él también puede regenerarse? Eriri exclamó sorprendida. Esta escena le recordó las habilidades regenerativas de Makoto, Reze y otros. No es regeneración. Makoto negó con la cabeza y dijo con calma. Es la habilidad especial de la fruta Yamata no Orochi, 8 vidas. Cada vez que muere, pierde una vida. Tienes que matarlo 8 veces para acabar con él por completo. Hizo una pausa. Da la impresión de que este tipo no ha desarrollado muchas habilidades, pero estas 8 vidas ya son bastante molestas. Al leer el manga en su vida anterior, al ver a este tipo sobrevivir durante tanto tiempo incluso después de que Kaido le cortara la cabeza, cada vez que volvía a aparecer, Makoto no podía evitar comentar: ¿por qué no está muerto todavía? ¿Y la otra persona que hizo que Makoto sintiera la misma sensación de por qué no muere? Mientras seguía el arco del país de Wano pensando en esto, Makoto giró la cabeza para mirar a Kinemon y su grupo, que cargaban con las espadas desenvainadas, liderando a los 9 vainas rojas. Sí. Este era aún más pesado. Recibe el haki del conquistador de Kaido en la cabeza y luego se levanta de nuevo en la siguiente escena. El emperador oculto Kinemon. El hombre cuya barra de salud podría rivalizar con la de Inamori Momo del mundo de Bleach. 295. Capítulo 295. Emperador Kinemon. Lucha hasta el último aliento. En el actual país de Wano, la fuerza de la facción samurái seguía estando en su apogeo. Durante la decisiva batalla de Onigashima en la obra original, incluso después de que el país de Wano quedara devastado hasta tal punto, las fuerzas totales de Orochi aún ascendían a 10.000. Y ahora, la cifra es obvia. Sin embargo, al igual que más tarde, cuando Luffy y sus 10 compañeros de tripulación se enfrentaron a un ejército de 100.000 hombres pez en la isla Gyojin, la mayoría solo estaban allí para completar el número. Una gran marea de samuráis surgió de todas partes, cargando contra Makoto y su grupo en el centro. Las espadas brillaron, los gritos de muerte sacudieron los cielos. Saeko, sosteniendo el Shodai Kitetsu, dio un paso adelante. De repente, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Un aura asombrosa emanó de todo su cuerpo, extendiéndose como una ola gigante hacia los samuráis de Wano que la rodeaban. Auge, el aura, como una ola gigante invisible, lo arrasó todo. Al instante, más del 95% de ellos se quedaron bizcos, echaron espuma por la boca y se desmayaron. El clank de las armas al caer resonó una tras otra, y los samuráis se desplomaron como cadáveres, cubriendo la plaza de la capital de las flores. Kaido, que estaba usando su kanabo para golpear repetidamente la cabeza de Orochi como si estuviera jugando al juego de golpear al topo, así como King, Queen y otros ejecutivos de los piratas bestia, todos voltearon la cabeza para mirar a Saeko. Haki del conquistador. Kaido suspiró sorprendido. En aquel entonces, Saeko no había entrenado con él, principalmente estudió esgrima con ese viejo Shiki. Pero Kaido se acordaba de ella, porque era la que tenía más talento y progresaba más rápido entre todas esas chicas. Pero aún así, Kaido no esperaba que Saeko despertara el Haki del conquistador.
Después de que Saeko liberara su Aki del Conquistador, solo un puñado de personas permanecían en pie. Además de Kinemon y los 9 vainas rojas, Makoto también vio algunas caras conocidas. Yogoro, el as del país de Wano que enseñó Ryuno a Luffy, y el que más tarde sería ejecutado públicamente por Orochi. Makoto pensó por un momento, recordando que se llamaba Shimotsuki Yasuie. Para poder resistir el Aki del Conquistador de Saeko-senpai, parece que este país sí tiene gente capaz. Chica, que portaba un kanabo idéntico al que usaría el futuro Yamato, comentó con un silbido. Makoto repitió la orden que acababa de dar. Corten las extremidades de estas personas y esperen a deshacerse de ellas. Entonces, Makoto fijó su mirada en Shimotsuki Yasuie, caminó hacia él paso a paso y dijo con una leve risa. Abandona este país rápidamente y te dejaré ir. Ante estas palabras, Yasuie pareció confundido. No entendía por qué aquel hombre aterrador estaba dispuesto a perdonarle la vida solo a él, un completo desconocido. Por supuesto, Yasuye no sabía que la razón por la que Makoto estaba dispuesto a perdonarle la vida era la misma por la que había dejado el cuerpo de Rox intacto anteriormente. Yasuye era una de las pocas personas en el arco argumental del país de Wano que no le había causado repugnancia. Esa simple razón bastó para que Makoto lo dejara ir. Además, necesitaba a alguien que le entregara un mensaje a Odin, ¿no es así? Lamentablemente, viviré y moriré con el país de Wano. Sin embargo, Yasuie rechazó la oferta de Makoto y, de forma proactiva, desenvainó su espada, apuntándole con ella. Al ver la punta de la espada que apuntaba hacia él, Makoto se encogió de hombros. Muy bien, entonces te daré una muerte rápida. Al fin y al cabo, enviar un mensaje podía hacerse en cualquier momento, y Oden volvería por su cuenta en unos años de todos modos. Dicho esto, Makoto levantó la mano izquierda y la agitó suavemente. Todas las mujeres comprendieron la intención de Makoto y actuaron, lanzando ataques contra Kinemon, Raizo, Asura Doji, Yogoro y las demás, que aún permanecían en pie. Después de 10 años, incluso las menos talentosas y las más discretas, como Sonoko y Komachi, habían desarrollado cierta habilidad para el combate, al menos la suficiente como para no ser un obstáculo para las demás. Entre los 9 vainas rojas, solo la fuerza de Asura Doji podía considerarse al nivel de un comandante emperador. Pero fue entonces cuando alcanzó su máximo esplendor, 20 años después. Por el momento, no podía obtener ninguna ventaja contra Saeko. La Saeko actual era, en términos de fuerza, completamente comparable al Zoro tuerto que regresó después de 2 años de entrenamiento bajo la tutela de Mihawk. Pero aún así, resultaba un tanto desconcertante. ¿Por qué durante la batalla de Onigashima, personas más débiles como Raizo y Kawamatsu no murieron, pero Asura Doji, el más fuerte, acabó muerto? Bueno, tal vez no mostró suficiente respeto al señor Momonosuke, y fue asesinado por la voluntad divina de Oda. Siguiendo las órdenes de Makoto, las jugadoras no mataron a nadie, simplemente les cortaron las extremidades. Durante un tiempo, toda la capital de las flores se tiñó de rojo. Miembros cercenados volaban por todas partes, y los lamentos de los samuráis resonaban en la capital, erizando el vello de la nuca. Sentía que esto era peor que matarlos. Kotonoha, que se había transformado en el demonio katana, demostró una destreza en combate no menor que la de Saeko, cercenando limpiamente los brazos de Denjiro, uno de los 9 vainas rojas, como si cortara verduras. Esta mujer no dudaba en recurrir a la violencia. A quien Makoto le decía que cortara, ella cortaba. Al ver los brazos de su camarada Denjiro cercenados, y a los demás caer uno por uno con sus extremidades amputadas, Kinemon gritó: «¡Resistan todos! Debemos esperar a que Oden-sama regrese y entregarle este país. Él es el único digno de ser shogun. Todas las tropas, escúchenme. Luchen hasta el último aliento». Al oír las palabras de Kinemon, Makoto casi se echó a reír. Simplemente temía que Kinemon terminara con Komete Seppuku y asciende al cielo. En cuanto Kinemon gritó esto, Chika aprovechó la oportunidad y le golpeó en la nuca con su kanabo, lo que provocó que tropezara y casi cayera de rodillas. 2 segundos después, Kinemon apretó los dientes y se recuperó, contraatacando a Chika con su espada. No se está cayendo. El cáncer de la tierra se sobresaltó. «Espera, viejo, te he golpeado en la nuca con mi garrote y tú no te caes». Al ver esto, Makoto no pudo evitar reírse. Este tipo recibió docenas de golpes del Aki del conquistador de Kaido-sensei y se levantó en la siguiente escena. ¿Qué fue esto en comparación? En ese momento crítico, una figura elegante se abalanzó sobre Kinemon, dándole una patada lateral que lo alejó varios metros. Era Ai. Chika reaccionó y le dio las gracias.
Lo siento, Eretaka-san. Ahí le dijo a Chika con cierta impotencia. Puedes llamarme Ayasaka, Chika-san, está bien. No se esperaba que, después de 10 años en este mundo, alguien aún recordara el nombre falso que usaba en la escuela. Maldita sea. Rey. Reina. Vengan aquí y mátenlo. En ese preciso instante, Kaido-sensei rugió de frustración, señalando a Orochi, que yacía en el suelo mientras le crecía una nueva cabeza. No recordaba cuántas veces le había arrancado la cabeza a ese tipo, pero siempre le volvía a crecer una nueva. Kaido-sensei se estaba irritando. Al ver esto, Makoto no pudo evitar sonreír con malicia y luego señaló a Kinemon, a quien Ai acababa de patear. ¿Quieres probarlo? Kaido arqueó una ceja. Sintió que Makoto probablemente estaba bromeando con él, pero sin atreverse a desobedecer, solo pudo agarrar su kanabo y atacar a Kinemon. En términos de fuerza pura, ¿cómo podría Kinemon ser rival para Kaido? En el primer intercambio de golpes de su pelea, Kaido lanzó a Kinemon por los aires, estrellándose contra quién sabe cuántas casas antes de detenerse. Kaido dejó caer su kanabo, pensando que el hombre estaba muerto. Sin embargo, utilizando el haki de observación, levantó la vista con incredulidad. Allí, entre el humo, Kinemon se puso de pie de nuevo. Aunque tenía la cabeza cubierta de sangre, desenvainó su espada y continuó su ataque. Kaido quedó momentáneamente aturdido, permitiendo que la espada de Kinemon le cortara el brazo, dejándole una herida superficial. Al segundo siguiente, Kaido le dio un golpe con el dorso de la mano, enviándolo a volar de nuevo. Sin embargo, unos segundos después, Kinemon se puso de pie una vez más. Kaido se quedó estupefacto. ¿Cuántos monstruos había en el país de Wano? Joder, primero estaba Kurozumi Orochi, que podía generar cabezas infinitas, y ahora había un tipo feo con una defensa comparable a la de las rocas. 296. Capítulo 296. La chica más fácil de conquistar en el mundo de One Piece. Las jugadoras, que ya habían terminado en su mayoría con los 9 vainas rojas y los numerosos samuráis, observaban a Kinemon lanzar ataque tras ataque contra Kaido, con rostros llenos de incredulidad. La defensa de este tipo es demasiado exagerada, ¿no? ¿Cuántas veces tiene que salir disparado por los aires antes de caerse? Parece más difícil de matar que Kurozumi Orochi, al ver a Kinemon, que había sido lanzado por los aires por Kaido quién sabe cuántas veces, pero que aún se ponía de pie temblando y seguía atacando. Makoto se rió entre dientes y dijo, ¿tal vez deberías usar una espada? Parece que el kanabo no puede matarlo. Kaido puso los ojos en blanco repetidamente, pero tras pensarlo bien, aceptó la sugerencia de Makoto. Tomó una gran espada que Kim le había entregado, la impregnó con haki de armamento y la blandió. En ese momento crítico, Makoto dijo, no lo maten. Al oír esto, Kaido redirigió su ataque justo a tiempo, hiriendo la rodilla de Kinemon. ¡Ah! Kinemon cayó al suelo, con la sangre brotando a borbotones. Mientras gritaba de dolor, se apoyó con las manos, intentando levantarse, y gritó con voz ronca. Oden-sama. Oden-sama. ¿Dónde estás? A Makoto le pareció inexplicablemente gracioso. Anteriormente, se había topado con un grupo de fanáticos de Nika, y ahora, en el país de Wano, había otro grupo de fanáticos que veneraban a un hombre heroico y viril. Maldita sea, este mundo estaba hecho un desastre. No era solo Kinemon. Muchos samuráis que también habían perdido sus extremidades, aunque inconscientes por el dolor, seguían invocando el nombre de Oden. Oden-sama. Por favor, sálvanos. Solo tú eres el verdadero shogun del país de Wano. Sukiyaki-sama, ¿dónde estás, Oden-sama? Oden-sama. Por favor, salva el país de Wano. Las voces subían y bajaban, algunas ya tan débiles como velas al viento, otras gritando aún con sus últimas fuerzas. Al oír la charla incesante de esa gente, Makoto perdió la paciencia. Él bajó dando pisotones. Estallido, la cabeza de Denjiro, la que estaba más cerca de él, explotó como una sandía. Sangre y masa encefálica salpicaban por todas partes. Odiaba sobre todo a ese tipo de fanáticos descerebrados. ¿Cómo debemos tratar con esta gente? Kaido preguntó. Para ser honesto, aunque no sabía cuántas personas había matado, ver el suelo cubierto de troncos humanos le hizo perder incluso un poco la cordura. Makoto pensó un momento y dijo, haz que tus hombres les rompan los dientes, les corten la lengua, caven un pozo en Kuri y los tiren a todos dentro. ¿Enterrarlos vivos? Kaido preguntó inconscientemente. Makoto sonrió de inmediato. Tengo una mejor manera de jugar. Entonces Makoto le dijo a Tritoma, trae aquí a todos tus ciudadanos de Amazon Lily. Tritoma, con el rostro lleno de sonrisas, asintió.
Fue un regalo de su hombre. En el camino, Tritoma había notado que el entorno del país de Wano era mucho mejor que el de Amazon Lily. Aunque Amazon Lily también contaba con el cinturón de la calma como barrera natural, las tripulaciones piratas más fuertes o el personal del gobierno mundial aún podían llegar a la isla de las mujeres a través de él. La barrera natural del país de Wano era mucho más fuerte que la de Amazon Lily, por no hablar de su superficie, su entorno y su clima. Al ver a los numerosos civiles tendidos en el suelo, inconscientes por la explosión de Aki del conquistador de Saeko, Tritoma recordó algo más y le preguntó a Makoto: ¿echamos a los hombres y nos quedamos con las mujeres? Makoto hizo un gesto con la mano. Ahora eres la emperatriz. Tú decides. Makoto lo pensó un momento y añadió: pero recomiendo echarlos a todos juntos. Al fin y al cabo, todo el mundo en este país está loco, todo el mundo es un fanático acérrimo de la familia Kozuki. Conservarlos no significaría gran cosa. Tritoma parpadeó y luego sonrió. De acuerdo. Te escucharé. Posteriormente, Makoto le pidió a Tritoma que organizara la reubicación colectiva de los residentes de Amazon Lily a la nueva Amazon Lily. La flota de los piratas Kuja viajaba entre el país de Wano y Amazon Lily, transportando grupos de residentes. Estas mujeres, al pisar por primera vez el suelo del país de Wano, tenían una expresión de asombro en los ojos. Este entorno era mucho mejor que el de Amazon Lily. ¿Esta va a ser nuestra nueva casa? Es tan hermoso, es como un sueño. ¡Viva Tritoma-sama! ¡Viva Nishikawa-sama! Las mujeres vitorearon, algunas incluso derramaron lágrimas de alegría. Tritoma permanecía de pie en la plataforma elevada de la mansión del shogun, observando a su pueblo instalarse en su nueva tierra, con una sonrisa incontenible en sus labios. Makoto-kun, gracias. Se dio la vuelta, abrazó a Makoto y hundió la cabeza en su pecho. ¿Para qué? Eres mi mujer. Por cierto, entre los residentes reubicados había una niña pequeña con el pelo largo y negro y una frente ancha. Boan Kok, de 4 años. Ella seguía a las demás piratas Kuja, mirando a su alrededor con curiosidad. La nieve de cerezos en flor del país de Wano hizo que sus ojos brillaran. Los pétalos blancos rosados cayeron sobre su cabello, haciendo que su delicado rostro luciera aún más exquisito y tierno. Tan hermoso, a Makoto le pareció bastante interesante ver a esa chica. Aunque era la mujer más hermosa del mundo de One Piece, el método para conquistarla era sorprendentemente simple, solo había que matar a un dragón celestial. O no, tal vez ya no se la podría considerar la número 1, puesto que ya estaba la gran Sukubo Suprema Shaki. Por lo que Makoto vio en la obra original, parecía que Hancock no era tan hermosa como Shaki. Hancock notó la mirada de Makoto, levantó la vista, ladeó la cabeza y preguntó: ¿por qué me miras así? Makoto se agachó hasta quedar a su altura y dijo con una sonrisa: porque eres la chica más fácil de conquistar en este mundo. Hancock entendió más o menos lo que Makoto quería decir, su carita se sonrojó y, con las mejillas infladas, dijo con seriedad: aunque seas el amante de Tritoma-sama, no puedes decir eso de mí. No soy ese tipo de chica fácil. Makoto extendió la mano, se acarició la frente, sonrió, se levantó y se marchó. Pensó en otra frente ancha, Haruno Sakura. Aunque también tenía una frente ancha, esa chica no tenía absolutamente ningún atractivo sexual. Hancock, cubriéndose la frente que se había dado palmaditas, observó la figura de Makoto que se alejaba y parpadeó. Hombre raro, murmuró algo en voz baja, luego se dio la vuelta y salió corriendo a buscar a sus hermanas. Una vez que todas las mujeres se hubieron instalado, se reunieron en el salón de reuniones de la mansión del shogun. Makoto-kun, ¿acaso estamos esperando a que regrese esa mujer llamada Kozuki Toki? Yotsuba preguntó con curiosidad. Sí, ella y su marido, Kozuki Oden, están ahora mismo en los piratas de Barba Blanca, pero volverán pronto. Makoto respondió. Después de todo, él es el legítimo heredero del país de Wano. ¿Deberíamos avisar a Ishigami, a Bean y a los demás? Megumi lo sugirió. Makoto pensó que era una buena idea, así que sacó su Dendenmushi y marcó el número de Yu. Senpai. La voz de Yu se oía a través del auricular, mucho más tranquila que hace 10 años. Hemos llegado al país de Wano. Probablemente lo siguiente que haremos será viajar en el tiempo. ¿Saltar a través del tiempo? Yu estaba confundido, así que Makoto le explicó brevemente la situación. Senpai, quiero quedarme en esta época. Oh. De esa forma, podré tener más tiempo para entrenar. El tono de Yu era tranquilo, pero Makoto pudo percibir la firmeza en sus palabras. Ya que te has decidido, adelante. Makoto no puso objeciones. ¿Sí? Ah, por cierto, Senpai, ese tal Shirogane dijo que quiere hablar con su hermana.
dijo Yu. Entonces la expresión del Den Den Mushi cambió, y una voz algo temblorosa se escuchó. Kei-chan, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú, Nii? Kei tomó el auricular de Makoto, con lágrimas en los ojos. Estoy bien. Miyuki guardó silencio por un momento y luego dijo. Kei-chan, planeo quedarme en esta época. ¿Por qué? Yo también quiero hacerme más fuerte. La voz de Miyuki era muy seria. Tras seguir al capitán Ishigami durante todos estos años, por fin he encontrado el camino que quiero recorrer. También quiero volver al mundo real para darles a ti y a papá una vida mejor. Los ojos de Kei se enrojecieron, pero hizo todo lo posible por no llorar. Lo entiendo. Nii, cuídate. Tú también. Dale las gracias al comandante de mi parte. Entonces, Makoto marcó el número de Beam. Motosierra-sama. La voz de Beam seguía siendo igual de entusiasta, con un toque juguetón y enérgico. Planeamos usar la habilidad de la fruta del diablo para viajar 20 años al futuro. Ishigami y los demás se quedarán en esta época. ¿Y tú? Yo también me quedo. Beam respondió sin dudarlo. Necesito seguir entrenando. Quiero hacerme más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para ayudar a Chainsaw-sama. Está bien. Makoto sonrió. Entonces, buena suerte. ¿Sí? Beam gritó como si respondiera a un llamado a la acción. 297. Capítulo 297. Invitando a los hombres pez al nuevo lirio amazónico Amazon Lily, ubicada en el Calm Belt de la primera mitad de la Grand Line, también conocida como la Isla de las Mujeres, tenía una pequeña población de poco más de 10.000 habitantes. Pero trasladar todas ellas al país de Wano, en el Nuevo Mundo, el nuevo lirio amazónico, aún requeriría un esfuerzo considerable. Al fin y al cabo, los barcos más grandes de aquella época solo podían transportar a unas 1000 personas. Transportar a todas esas chicas marimachos desde Amazon Lily, incluso utilizando los barcos más grandes, requeriría más de 10 embarcaciones. Por lo tanto, esta formación atrajo naturalmente mucha atención. Afortunadamente, todo el mundo conocía ya la relación entre Tritoma, el nuevo capitán de los piratas Kuja, y Makoto, así que nadie se atrevió a causar problemas. Pero la gente no podía evitar preguntarse, ¿por qué tantos barcos de los piratas Kuja navegaban juntos hacia el Nuevo Mundo? Y no se trataba solo de los piratas Kuja. Cuando Gloriosa, Shaki y las demás, que se habían retirado parcialmente, lideraron este enorme ejército femenino más allá de la isla Gyojin, siguieron el consejo de Makoto y enviaron un mensaje a Neptuno y a su recién casada esposa, la reina Otohime, preguntándoles si querían establecerse en el país de Wano. Después de todo, la población de Amazon Lily no era numerosa, incluso si todos se mudaran al país de Wano, apenas ocuparían la capital de las flores. Dejar todo ese otro terreno vacío sería un desperdicio. Makoto recordó de repente, ¿acaso los hombres pez no habían deseado siempre tener un territorio en tierra firme? Por este motivo, la reina Otohime presentaba esta propuesta en cada reverie en la obra original. Lógicamente, dado que la isla Gyojin pagaba tanto tributo celestial cada año y no tenía protección marina, darles tierras era lo más razonable. Pero el gobierno mundial simplemente actuó de forma inhumana. Del mismo modo que habían engañado a Harald, mantuvieron a los hombres pez en vilo. Al final, incluso después de la muerte de la reina Otohime, incluso después de la abolición del sistema de señores de la guerra, incluso cuando el gobierno mundial se desmoronaba, maldita sea, los hombres pez todavía no habían conseguido un pedazo de tierra en la superficie. Al oír esta noticia, Neptuno casi no pudo evitar arrodillarse ante Makoto. Se le pasó por la cabeza una idea. ¿Por qué no retirarse del gobierno mundial y alinearse completamente con Makoto-sama? Finalmente, tras las conversaciones entre Neptuno, la reina Otohime y los demás, decidieron dejar solo a un pequeño grupo de su gente para que custodiaran la isla Gyojin, mientras que la mayoría se trasladaría al país de Wano. Oh no, el nuevo lirio amazónico. Los que quedaron atrás eran básicamente los extremistas que odiaban a los humanos, similares a futuros Arlong, Odd y Jones y otros de su calaña. Con ello, el tamaño del grupo migrante se volvió aún más asombroso. Además de los piratas Kuja, casi 1 millón de hombres pez se estaban trasladando colectivamente a la nueva Amazon Lily. Esta enorme formación volvió a captar la atención del mundo. Y las numerosas tripulaciones piratas que ahora navegan por la Grand Line también se enteraron de esta noticia. Sin embargo, tanto la flota de piratas voladores de Shiki como los piratas de Big Mom de Limlin hicieron la vista gorda. Tras haber disfrutado de tan solo unos pocos años de paz, no querían provocar a la excéntrica Makoto. Los piratas de Barba Blanca, naturalmente, también se enteraron de este asunto.
Marco, el futuro comandante de la primera división, que por aquel entonces todavía era un pirata aprendiz, miró a Oden y a su esposa embarazada, Toki, que estaban al fondo, y luego le dijo en voz baja a su compañero que estaba a su lado: la dirección en la que se están reubicando los piratas Kuja y los hombres pez, parece ser. Los demás miembros de la tripulación de los piratas de Barba Blanca permanecieron en silencio. También habían oído que el destino de reubicación de los hombres pez y los piratas Kuja era precisamente el país de Wano, ya que todos habían estado allí. Los piratas de Barba Blanca estaban considerando si debían contarle esto a Odin. Al final, Marco y los demás no se atrevieron a actuar precipitadamente y le contaron lo sucedido a su padre. Neugate, que ahora se había ganado el título de Barba Blanca, permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, su respuesta fue: déjenlo en paz. En el futuro, Barba Blanca estaba dispuesto a luchar hasta la muerte contra el cuartel general de la Marina por Ace. Pero eso dependía de la situación. En la lucha contra el cuartel general de la Infantería de Marina, aunque existía una brecha de poder, al menos había una posibilidad de ganar. ¿Quieres luchar contra Makoto, morir? Además, ¿y si Makoto simplemente se iba de viaje? Bueno, dicho esto, ni siquiera el propio Barba Blanca se lo creía. Pero el problema era que eso era todo lo que podía hacer. En primer lugar, no había querido acoger a Oden, ese tipo tan problemático. Haberlo acogido y nombrado comandante de la segunda división ya era ir más allá de lo exigido. Si para ello tenía que sacrificar a todos los piratas de Barba Blanca se negaba rotundamente. Y los hombres de Barba Blanca básicamente siguieron los deseos de su padre. Después de todo, algunos miembros de la tripulación ya estaban algo insatisfechos con Oden. Maldita sea, todos los que se unieron a los piratas de Barba Blanca reconocían a Barba Blanca como su padre, así que ¿por qué ibas a poder llamarlo hermano? En resumen, la actitud de los piratas de Barba Blanca era ocultárselo a Oden por ahora e ir paso a paso. Luego, simplemente continuaron cantando y bailando como de costumbre, fingiendo que no sabían nada. Pasó otro mes. Todos los miembros de Amazon Lily y más del 90% de los hombres pez desembarcaron con éxito en el nuevo Amazon Lily. Tras observar las defensas naturales del país de Wano, Neptuno suspiró. Este lugar es mucho más seguro que la isla Gyojin. Makoto le dijo a Neptuno: la capital de las flores es para el pueblo Kuja. Los hombres tienen prohibida la entrada. Ustedes, los hombres pez, pueden dividir el resto de las áreas. ¿Está bien? Neptuno, sin atreverse a quejarse, hizo una rápida reverencia para agradecer a Makoto. Lo entiendo. Lo entiendo. Muchas gracias, Nishikawa-sama. La reina Otohime también hizo una leve reverencia para expresar su agradecimiento. En ese momento, el vientre de esta reina sirena estaba ligeramente abultado, claramente embarazada. Esto hizo que las expresiones de las chicas detrás de Makoto fueran algo extrañas. Al ver la diferencia de tamaño entre Neptuno y la reina Otohime, no pudieron evitar preguntarse cómo lo habían hecho. De repente, Neptuno recordó algo y le dijo a Makoto: Nishikawa-sama, nuestros hombres pez han dado a luz recientemente a una adivina muy hábil. Predijo que dentro de 12 años mi esposa dará a luz a una bellísima princesa sirena. En ese momento, nos gustaría ofrecérsela a Nishikawa-sama como amante. Ante estas palabras, los rostros de las chicas que estaban detrás de Makoto se ensombrecieron. Maldita sea, viene otro recién llegado, ¿verdad? Makoto saludó con la mano y sonrió. Ya hablaremos de ello entonces. Según el acuerdo de Makoto, el país de Wano pasó a llamarse Nueva Lirio Amazonas. La capital, Capital Flor, estaba destinada a las piratas originales que habían vivido en Amazon Lily. Las demás regiones principales se dividieron equitativamente entre los cientos de miles de hombres pez. En cuanto a los habitantes originales del país de Wano, Makoto no los mató a todos. Muchos fueron trasladados a Udon y Onigashima, donde se habían asentado los piratas bestia, para ser enviados allí como trabajadores. Después, todos vivieron en el nuevo Lirio Amazonas durante un tiempo, disfrutando de un buen descanso. Entonces, decidieron zarpar de nuevo. Principalmente porque Makoto recordó otra cosa. Es decir, todavía existían algunas frutas del diablo en esta época que podían obtenerse. Por ejemplo, el tipología más poderoso ofensivamente, la fruta Rumble Rumble. Si Oda no le hubiera dado descaradamente una desventaja a Luffy, no habría forma de que Luffy hubiera podido vencer a Enel. Aunque el caucho sea inmune a los rayos, tiene que haber un límite. Es como si el agua pudiera apagar el fuego, pero ¿se puede apagar un incendio forestal con un solo recipiente de agua? 298. Capítulo 298. Realmente te gusta ser mujer, ¿verdad?
En esta ocasión, había dos personas nuevas a bordo del barco. Yamato, de 2 años, y Hancock, de 4 años. No solo las madres como la señora Yuigama y Yukiko, sino también las chicas de casi 30 años como Yui y Yotsuba adoraban a estas dos niñas de rasgos exquisitos. Al fin y al cabo, todas habían llegado a la edad en la que los instintos maternales se desbordaban. Como esta chica aún no había sido poseída por Oden, Makoto la dejó acompañarlo. En cuanto a Hancock, ¿cómo decirlo? Aunque en las últimas etapas de One Piece, en su vida anterior, había muchos personajes extraños, Makoto aún sentía bastante cariño por la serie en general. Siendo la mujer más bella del mundo de One Piece, Makoto sentía algo especial por Hancock, así que la llevó consigo. Tras enterarse de que Makoto planeaba usar la habilidad de la fruta del tiempo de Toki para viajar a un mundo 20 años en el futuro, Tritoma también dijo que quería ir. No quería esperar 20 años en vano, solo para ser una anciana arrugada cuando su hombre regresara. Pero eso significaba que tenía que formar a un nuevo capitán para los piratas Kuja. Y por recomendación de Makoto, Tritoma eligió a Hancock. Quizás porque últimamente había estado muy satisfecha con Makoto, Nayuta no se aferraba a él como de costumbre hoy. Esto le dio una oportunidad a la pequeña fan Moea. Ella rodeó a Makoto con sus brazos por detrás, colgando de él, y levantó la vista preguntando: «Makoto Nii, ¿a dónde vamos esta vez?» Makoto señaló directamente hacia arriba. El cielo. Al instante, todas las chicas captaron la atención. Entonces Makoto les explicó lo de la isla del cielo. Al oír que había islas en el cielo, las chicas se emocionaron de inmediato. Les pareció que ese mundo era realmente asombroso. Entonces Makoto dijo: «Hay una fruta tipología muy potente. A menos que ocurra algo inesperado, debería estar en la isla del cielo. La buscaremos cuando lleguemos allí». Utaa preguntó: «¿Quién se quedará con esta fruta del diablo?» Utaa no tenía prisa. Ella ya había decidido que no comería una fruta del diablo. Después de todo, Makoto había dicho que más adelante, cuando fueran al mundo de Naruto, si podían conseguir el Sharingan de Shisui, o el que estaba en posesión de Itachi, sería para ella. Makoto pensó por un momento. Chica. La fuerza de Chica era considerada muy buena, casi una copia de la futura Yamato. Su mejor movimiento actualmente era Bagua del Trueno, transmitido por Kaido Sensei. Dio la casualidad de que Thunder Bagua y Rumble Rumble Fruit se complementaban muy bien. Se hizo un breve silencio en el barco, pero nadie protestó. Después de todo, la fuerza de Chica sin duda la cualificaba, y era una auténtica señora Nishikawa. Además, le encantaba jugar a juegos de violación con Makoto, sobre todo, casi todas las noches, los gritos de Chica provenían del dormitorio de Makoto. ¡Ayuda! Violación. Daba la sensación de que Chica podría formar un trío pervertido con Reze y Saeko, cada una tocando de forma más perversa que la anterior. Poco después de que Makoto y su grupo zarparan de nuevo, otra noticia acaparó los titulares. Tras aferrarse a la sombra de Makoto durante todos estos años, Morgan se había ganado con éxito el apodo de Grandes Noticias, y su periódico, World Economy Newspaper, se había convertido en el mayor representante mediático del mundo, tal como deseaba. Hoy, los Morgans se lucieron. Hizo que sus vacas de noticias lanzaran periódicos a cualquier barco o isla que mostrara señales de vida humana, de forma gratuita. Era evidente que algo importante había sucedido. Todos tomaron uno y vieron que el informe presentaba la noticia de que el principal subordinado de Makoto, conocido como el Diablo de las Armas, Ishigami Yu, había matado al destructor de mundos, Burn the World. Al mismo tiempo, el informe también afirmaba que Yu y su pandilla habían recorrido con éxito durante estos 10 años todas las naciones miembros del gobierno mundial, haciendo que los 4 hermanos gays actuaran y Musamas Gangbang había en público en cada uno de estos países. De este modo, la gira mundial de Imusama ha finalizado oficialmente. Después de esto, los 4 hermanos gays dijeron que estaban cansados de jugar con Imu y avisaron al marine local para que viniera a llevarse a su amo. Por cierto, quien vino a recibirlo fue el futuro Akainu, Sakazuki. Según Yu, Sakazuki, que llevaba una espada a la espalda, tenía una expresión sombría en el rostro. Maldita sea, este es el superior directo del marine, el jefe del gobierno mundial. A mí me parece un baño público. Tras leer este informe, Makoto no pudo evitar reírse. Luego preguntó: «Ishigami, ¿qué vas a hacer ahora?» «Senpai, pronto usarás la habilidad de esa fruta del tiempo para viajar 20 años al futuro, ¿verdad?» La voz de Yu provenía del Den Den Mushi. «Quiero pasar más tiempo contigo antes de eso.
Al escuchar esas palabras tan sentimentales de Yu, las hermanas Aizono y otras personas no pudieron evitar que se les pusiera la piel de gallina. Maldita sea, ¿eso es algo que un hombre debería decirle a otro hombre? Tal vez deberíamos buscarle una novia a Ishigami-kun. Megumi dijo, algo preocupada. Ella siempre sospechó que, si esto continuaba, la lealtad de Yu hacia su marido podría cambiar. O un novio también estaría bien. Komachi añadió. Después de todo, ¿acaso su cuñada no era un hombre? Ante estas palabras, Megumi y los demás se sintieron aún más sutiles. Makoto sonrió y respondió. Entonces, nos vemos en la isla de Haya. Ese era el camino que Luffy tomó hacia Skypiea en la obra original, y Makoto también planeaba tomar esa ruta. Bueno. Yu respondió secamente. Entonces, los 4 hermanos gays tomaron el teléfono y saludaron a Makoto con entusiasmo. Jefe. ¿Cuánto tiempo sin verte? Te extrañé muchísimo. Estaremos allí enseguida. Makoto sonrió y dijo. Hay un regalo para ti en el barco. Ven a buscarlo cuando llegues. Se refería a la trampa número 1 del país de Wano, Kikunojo. Maldita sea, leyendo el manga de su vida anterior, este tipo era claramente un hombre, pero aún así fue a los baños de mujeres. Eso le dio asco. Oh, así que te gusta mucho ser mujer, ¿eh? Entonces que te jodan. 299. Capítulo 299. La molesta Miyuki Makoto y su grupo llegaron al lugar al que Luffy y su tripulación fueron a Skypiea en la obra original. Isla Haya. La forma de esta isla era muy extraña. Vista desde arriba, tenía el contorno de una media luna, como una galleta a la que le hubieran dado un mordisco. Pero en realidad, esto se debió a que, hace cientos de años, una enorme corriente ascendente en estas aguas elevó parte de la isla de Haya hasta una altitud de 10.000 metros, que luego se convirtió en la conocida Skypiea. En la isla de Haya, Makoto y su grupo se reencontraron con Yu, los 4 hermanos gays y los demás después de 10 años separados. En comparación con antes, el rostro de Yu parecía más maduro, o mejor dicho, más curtido por la vida. Pero al ver a Makoto, se emocionó mucho, se acercó rápidamente y le dio un fuerte abrazo. Senpai. Makoto le dio una palmada en la espalda y luego lo apartó. Vale. Ya eres un hombre adulto, no llores. Los ojos de Yu estaban ligeramente rojos y se rascó la cabeza un poco avergonzado. Posteriormente, Makoto estrechó la mano y dio unas palmaditas en los hombros a los 4 hermanos gays. Ah, por cierto, todos se habían bañado antes de encontrarse con Makoto, era un requisito indispensable de Yu. Comandante Nishikawa, al enfrentarse a Makoto, Miyuki aún se sentía algo nerviosa. ¿Cuánto tiempo sin verte? He oído que te está yendo muy bien con Ishigami. Makoto sonrió. La principal línea de entrenamiento de Miyuki era el Rokusiki de la Marina. Cuando capturó a los piratas de Roger, Makoto exigió a la marina, como parte del acuerdo, la fruta magma, el Shodai Kitetsu y los métodos de entrenamiento para los Rokusiki. Sin embargo, al final, solo recibió la fruta magma y el Shodai Kitetsu. Más tarde, como había reclutado a los piratas de las rocas como maestros de primera categoría para instruir a sus esposas, los Rokusiki ya no eran necesarios. Después de que Miyuki comenzara a seguir a Yu, se vio envuelto frecuentemente en batallas con la marina. Por casualidad, obtuvo el manual de entrenamiento del Rokusiki y se centró en entrenar en esa dirección. Me halagas. Apenas consigo no ser un estorbo para todos. Miyuki era muy humilde. Durante su llamada con su hermana Kei, se enteró de que, tras su primer combate contra Birney World hacía 8 años, había resultado gravemente herido y Yu había estado a punto de abandonarlo. Si no fuera por una sola palabra de Makoto, ya estaría muerto. Habla un rato con Kei-chan. Hace mucho que no os veis, hermanos. Makoto hizo un gesto con la mano y volvió a sentarse en su sillón reclinable. Le hizo un gesto a Kaguya. Kaguya-chan, sírveme una taza de té. Kaguya lo entendió y rápidamente le sirvió a Makoto una taza de té negro que ella misma había preparado. Tenía bastante confianza en sus habilidades para preparar té. Por alguna razón, a Makoto le gustaba bastante acercarse a los personajes femeninos delante de los protagonistas masculinos originales. Aunque probablemente Miyuki y Kaguya no habían intercambiado ni una sola palabra debido a su llegada, Makoto instintivamente quiso dar órdenes a Kaguya delante de Miyuki. Suspiró, pensó que no era un buen hábito. Necesitaba cambiar. Comandante, aquí tiene. Kaguya sirvió el té y se lo entregó a Makoto. Estoy un poco cansado. ¿Me puedes dar de comer? Makoto se estiró y dijo.
El rostro de Kaguya se puso rojo brillante en un instante. Unos segundos después, miró el té que tenía en la mano, guardó silencio un momento y finalmente tomó una decisión. Apretó sus labios carmesí contra el borde del vaso, dio un pequeño sorbo, luego puso cara de estar a punto de morir y los apretó contra los labios de Makoto. Ai, chica, Nao y las demás que estaban detrás de ella se quedaron estupefactas. Fujiwara chica parecía incrédula. ¿Kaguya-chan es tan valiente? Incluso Makoto se quedó atónito. Cuando Kaguya, con el rostro completamente rojo, apartó los labios, Makoto dijo con una expresión extraña. Solo quería que me llevaras la taza a la boca. La mano de Kaguya se quedó flácida y la taza de té se hizo añicos en el suelo con un golpe seco. Pero, ¿no es así como lo hace contigo el secretario Fujiwara? Sí, así es. Cada vez que Chica le traía agua a Makoto, usaba este método para alimentarlo. Kaguya había presenciado esta escena innumerables veces a lo largo de los años. Y ella sentía que esa ya era la versión suave. Maldita sea, una vez había visto un juego aún más perverso que jugaba su mejor amiga. Makoto le pidió a Chica que le trajera un vaso de agua. Su mejor amiga metió la mano en su falda, se quitó las bragas, se sentó sobre la cara de Makoto y le dijo que bebiera directamente. Makoto dijo sin palabras. Eso es porque es mi esposa. Puedes usar el método normal. Kaguya estaba tan avergonzada que se dio la vuelta y corrió de vuelta a su habitación. Komachi miró a su alrededor durante un rato y finalmente encontró aquella figura familiar. Oni-chan. Rápidamente corrió hacia él y le dio una fuerte palmada en la espalda a Hachiman. Hachiman hizo una mueca y se dio la vuelta. 10 años sin verme, ¿y así es como me tratas? Jeje, ¿no es así como solíamos saludarnos? Komachi bajó la mano y miró a su hermano de arriba a abajo. Con 10 años de diferencia, el rostro de Hachiman había madurado considerablemente, con algo de barba incipiente en la barbilla, pero seguía teniendo los mismos ojos de pez muerto. A su lado estaba Totsuka Saika, que parecía aún más femenina. No muy lejos de allí, Kei también encontró finalmente a su hermano. Nii, has cambiado bastante. Kei se acercó a su hermano y dijo. Su dirección para Miyuki seguía siendo la misma que hacía 10 años. Si no hubiera cambiado, estaría muerto. Miyuki sonrió con amargura. Aunque estaba bajo las órdenes de Yu, a Yu en realidad no le importaba si sus subordinados vivían o morían. Era diferente para demonios como los 4 hermanos gays, que podían regenerarse infinitamente. Podría morir en sus manos si no tenía cuidado. Por otro lado, Kei-chan, aparte de volverte más guapa, no has cambiado mucho. Miyuki bromeó. No se equivocaba en absoluto. Aunque Kei ya había superado los 25 años, comparada con la chica de secundaria que era 10 años atrás, no parecía muy diferente. Una de las principales razones era que, al estar bajo la protección de Makoto, rara vez se enfrentaba a un gran peligro. Las personas que no han experimentado contratiempos, sin importar la edad que tengan, no cambian mucho su personalidad. Y gracias a conversaciones previas con su hermana, Miyuki también sabía que ella ahora era una de las señoras Nishikawa. Pero estaba bastante satisfecho con esto. Al fin y al cabo, en este mundo tan despiadado, tener semejante protección era todo ventaja sin ninguna desventaja. Kei miró con adoración la espalda de Makoto. Aunque inicialmente entregó su cuerpo principalmente por gratitud, con el paso del tiempo, Kei también llegó a entregarle su corazón a Makoto. Hay que reconocer que las emociones de una mujer van de la mano con su cuerpo. Pero aún así no puedes relajarte con tu entrenamiento. Miyuki continuó. Después de todo, ya sabes, no todos los juegos de reencarnación involucran al mismo grupo fijo de personas. Escuché que los padres de Kasumigaoka-senpai fueron seleccionados antes, pero no vinieron esta vez. Quizás en el futuro, te seleccionen en una nueva ronda del juego, pero el comandante no vendrá contigo. Entonces tendrás que valerte por ti mismo. Si eso sucede, inútil. Deja de hablar. Kei se tapó los oídos y gritó. Antes, lo que más odiaba de su hermano era su estilo de sermonear y regañar, y pensaba que había cambiado bastante. Ella no esperaba que, después de 10 años, él todavía tuviera ese hábito. Miyuki miró a su hermana con impotencia. Sin embargo, ni él, ni Kei, ni las demás jugadoras que los rodeaban, se dieron cuenta en ese momento de que las palabras de Miyuki se convertirían en una profecía autocumplida. Posteriormente, Makoto y su grupo permanecieron en la isla de Haya durante un tiempo, principalmente esperando la llegada de Beam.
A lo largo de los años, además de entrenar en Karate Gyojin en la isla Gyojin, Bean pasó la mayor parte del tiempo nadando alrededor del mundo, ayudando a Makoto a buscar al gran pez linterna que se había tragado el oro puro. Después de escuchar que Yu y los demás habían regresado al lado de Makoto, Bean no pudo soportarlo más. Maldita sea, te estás escapando sin mí, ¿verdad? Finalmente, después de que todos los jugadores se reunieran tras 10 años, Makoto y su grupo se dirigieron oficialmente a Skypiea. Y con el regreso de jugadores masculinos como Yu y Miyuki, las chicas, naturalmente, no podían vestirse con tanta ligereza como antes. Pero, afortunadamente, Yu y los demás eran bastante conscientes de sí mismos y solían quedarse en el Oro Jackson, que habían tomado de los piratas de Roger 10 años antes, y no iban al Hotel World Ergo a menos que surgiera algo importante. 300. Capítulo 300. Doble salto ascendente. El método que Luffy y su tripulación usaron para aterrizar en la Isla del Cielo en el futuro fue aprovechar la corriente ascendente en las aguas cercanas a la isla Haya, que impulsaría el barco a una altitud de 10.000 metros. Por supuesto, Makoto y su grupo no necesitaban usar este método. Podían usar el Susanoo de cuerpo completo para elevar los dos barcos. Pero ya que estaban allí, en el mundo de One Piece, Makoto lo pensó bien y decidió experimentar el sabor local, así que utilizó el método de la corriente ascendente de todos modos. Cuando la enorme corriente ascendente impactó contra la parte inferior del Hotel World Ergo, lanzando toda la nave hacia el cielo como una super torre de caída libre, todas las chicas no pudieron evitar soltar gritos y llantos. Y, por esas cosas del destino, el arroyo Nokab llegó de noche. Makoto estaba ocupado con las chicas en ese momento. Yotsuba estaba aprendiendo una nueva habilidad, el vaivén de la cuerda. Y cuando el Knockup Stream irrumpió en la parte inferior del Hotel World Ergo, el Knockup Stream de Makoto también irrumpió en la boca de Yotsuba. Al sentir esta doble explosión, Yotsuba se elevaba por los aires de placer. Tras un tiempo indeterminado, el Hotel World Ergo y el Oro Jackson, que habían sido lanzados al cielo por la corriente ascendente, finalmente se detuvieron. Aunque, todos sintieron cómo el barco tocaba tierra. Tras una violenta sacudida, finalmente dejó de moverse. Inmediatamente, la gente de ambos barcos salió de sus camarotes y miró hacia afuera. Un vasto mar blanco apareció ante nuestros ojos. ¿Esto es, por encima de las nubes? Ichika dijo conmocionada, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. ¿Pueden los barcos flotar sobre las nubes? Itsuki, a su lado, también parecía incrédula, inclinándose sobre la barandilla y extendiendo la mano para tocar el mar blanco que había debajo. Sin embargo, al recordar los diversos fenómenos meteorológicos que desafiaban las leyes naturales que habían visto en este mundo, les pareció que un barco moviéndose sobre las nubes no era para tanto. Pronto, todos vieron innumerables naufragios esparcidos en el mar de nubes, tablones rotos, mástiles partidos, velas desgarradas, esparcidos sobre la superficie blanca del mar como lápidas silenciosas. Justo en ese momento, Makoto salió de la cabaña con el torso desnudo. Esos son barcos que fueron arrastrados hasta aquí por la corriente ascendente. Al ver a Makoto con el torso desnudo, las chicas que aún no habían tenido una relación con él gritaron y se taparon los ojos. Itsuki dijo con la cara roja. Makoto-kun están, Makoto dijo con impotencia. Ya casi tienes 30 años. No te asustes tan fácilmente. Makoto-kun. No menciones la edad de una mujer a la ligera. Itsuki dio un pisotón en señal de leve protesta. Tos, tos, tos. En ese preciso instante, Yotsuba corrió hacia la barandilla del barco, apoyó las manos en ella y comenzó a vomitar sobre el mar blanco. Al ver esto, sus hermanas se adelantaron rápidamente y le dieron unas palmaditas en la espalda a la cuarta hermana. Yotsuba, ¿estás bien? Ichika preguntó preocupada. ¿No sabía que te mareabas en el mar? Nino arqueó una ceja. Aunque todas se habían mareado cuando la nave salió disparada hacia el cielo, esto fue inesperado. Yotsuba, que tenía las mejores habilidades atléticas entre las 5 hermanas, fue la primera en vomitar. Yotsuba puso los ojos en blanco. Ella no se enfermó por esto. Para ser precisos, se ahogó. Y cuando Yotsuba escupió lo que tenía en la garganta, las hermanas que estaban a su lado también lo olieron y sus rostros volvieron a enrojecer. Itsuki giró rápidamente la cabeza, con las puntas de las orejas rojas como si estuvieran a punto de sangrar. Ichika tosió con incomodidad y fingió mirar el lejano mar de nubes. Nino, sin embargo, no apartó la mirada. En cambio, se quedó mirando los rastros blancos en la comisura de los labios de Yotsuba, con una mirada sutil. Espera un momento. Te traeré un vaso de agua.
Makoto dijo disculpándose y regresó a la cabaña. El principal problema fue que el arroyo del despegue llegó en un momento realmente inoportuno. ¿Quién hubiera pensado que entraría en erupción junto con el arroyo de Lord Nishikawa? Tras la marcha de Makoto, el ambiente entre los quintillizos Nakano se volvió un tanto tenso. Yotsuba se inclinó sobre la barandilla, jadeando en busca de aire, con un rastro blanco aún en la comisura de sus labios. Ichika estaba de pie a su lado, fingiendo contemplar el paisaje. Miku no estaba mucho mejor. Tenía la cara roja y miraba hacia abajo en silencio. Itsuki apartó la mirada, entrelazando inconscientemente los dedos. Justo en ese momento, Nino extendió la mano de repente y limpió el rastro blanco que quedaba en la comisura de los labios de Yotsuba. Luego, se puso el dedo debajo de la nariz y aspiró profundamente. Nino. ¿Qué estás haciendo? Yotsuba se asustó tanto que retrocedió un paso. Inmediatamente, las 4 hermanas vieron que todo el cuerpo de Nino temblaba, sus ojos estaban nublados, sus mejillas enrojecidas y su respiración agitada. Yo, necesito ir al baño. Nino pronunció estas palabras, se dio la vuelta y se marchó rápidamente. Al ver la espalda de Nino alejarse, las 4 hermanas se quedaron estupefactas. Dios mío, estás tan frustrado sexualmente. El Otherworlder Go y el Oro Jackson continuaron navegando por el mar blanco. La superficie blanca del mar resplandecía suavemente bajo la luz del sol, y las nubes se arremolinaban bajo el barco como en un océano real. Poco después, los 2 barcos llegaron a la entrada oficial de Skypiea, la puerta del cielo. Al lado había una casita pequeña, como una caseta de peaje en una zona panorámica. En el interior, una mujer de mediana edad, que aparentaba unos 40 años, dijo con expresión impasible: la entrada cuesta 1000 millones de extol por persona. Evidentemente, estaba acostumbrada a que la gente viniera aquí. Makoto la miró y recordó que en la obra original, cuando Luffy y su tripulación llegaron a Skypiea, también se encontraron con una anciana que cobraba una tarifa. Probablemente sea la misma persona. 1000 millones. Al oír esa cifra, Alice, Erina y los demás mostraron expresiones de incredulidad. Aunque desconocían el valor de esta moneda llamada Extol, la cifra de 1000 millones seguía siendo asombrosa. Hacer clic, Yu volvió a cargar un cartucho delante de Makoto y los demás por primera vez en 10 años. Su mano izquierda se transformó en un gran igualador, la oscura boca de su arma apuntando a la frente del cobrador de peaje, Amazon. ¿Todavía quieres cobrar ahora? Yu dijo fríamente. Amazon rompió a sudar frío de inmediato y agitó las manos rápidamente. No pasa nada aunque no pagues. Al ver esto, las mujeres no pudieron evitar comentar para sí mismas. Parece que el temperamento de Ishigami se ha vuelto más volátil en estos 10 años. Tras entrar con éxito, los 2 barcos continuaron ascendiendo gracias a la corriente ascendente del Mar Blanco. En ese momento, se encontraban en el Mar Blanco, a 7000 metros sobre la superficie del mar. Por encima de esto, otros 3000 metros más arriba, se encontraba el Mar Blanco Blanco, donde estaba ubicada Skypiea. Pero hablando de eso, la fruta Rumble Rumble probablemente no estaba en Skypiea. Porque en él, quien se lo comió, en realidad no nació en Skypiea, sino en su lugar de nacimiento. ¿Cómo se llamaba? Makoto no lograba recordarlo. Pero al menos, cuando Enel era niño y tenía poca habilidad para el combate, pudo comer esa fruta elogia de primer nivel, por lo que la fruta Rumble Rumble debe haber estado en su región natal. TCH. Parece que vamos a pasar algún tiempo aquí. Makoto se acarició la barbilla, contemplando el mar de nubes blancas en capas que se extendía a lo lejos, absorto en sus pensamientos.